Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes. Com sabeu, aquesta és la tercera xerrada i la darrera de la tercera jornada de formació en altes capacitats per al professorat que organitza el Col·legi El Carme. La temàtica d'avui continua en sintonia amb la temàtica de les darreres dues xerrades, va al voltant de la creativitat, i intentarem conèixer i posar en pràctica eines creatives que dins de l'aula motivin l'aprenentatge de tots els nens i nenes, però especialment dels nens i nenes amb altes capacitats. Com sabeu, després de la sessió cal omplir un formulari per validar la formació. Cal també que hàgiu omplert els dos formularis de les sessions anteriors i, igualment, com les altres sessions, al llarg de la xerrada podeu anar formulant les vostres preguntes a través del xat. Al final de la sessió recuperarem les preguntes i la formadora les anirà responent. Ara, tot seguit, la Gemma Saladrigues, coordinadora del projecte Erasmus, us presentarà la ponent d'avui. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Us presento la Carmen Carmona, és la ponent d'avui a la tarda. I abans de començar us faig una breu descripció. Carmen Carmona es licenciada en Psicología y experta universitaria en el diagnóstico y educación del alumnado con alta capacidad intelectual. Es coordinadora de los programas de intervención en el Centro Cádiz, Centro Promotor del Talento y de las Altas Capacidades Intelectuales de Sevilla. Es licenciada en Historia del Arte, en Antropología Social y Cultural y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Como arqueóloga, ha participado en numerosas excavaciones y en la realización de audiovisuales de carácter científico y divulgativo. Pertenece al grupo de investigación Museum, línea de investigación denominada Clasificación y Tasación de Bienes Culturales, Conservación, Restauración y Exhibición de Obras, Museos y Colecciones, de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Muy bien, Carmen, cuando quieras, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo tengo que hablar en castellano, como es evidente, porque como mucho he aprendido el saludo en catalán y la despedida, lo de muchas gracias. Bueno, voy a abrir un poquitín la pantalla porque no sé si yo la veo pequeña. Un segundito. Siempre ocurre esto, siempre parece que parece mentira que trabaje en un centro con altas capacidades, pero siempre hay algún problema con... No sé si... Un momentito. Ahora. Bueno, perfecto. Bueno, como veis ahí el título de la ponencia de la comunicación de la charla de esta tarde que tengo yo con mi pantalla, aunque luego tengamos la ocasión de debatir, de comentar, de explicar alguna duda que tengáis, es la de desarrollo de la creatividad y aplicación en el ámbito educativo. Como me han explicado vuestras compañeras en la presentación, yo me dedico a detectar, a evaluar y a intervenir con alumnos de altas capacidades. Pertenezco a un centro, soy la coordinadora de los programas de intervención, un centro que ahora mismo tiene 600 alumnos inscritos, todos de altas capacidades, desde infantil hasta bachillerato, incluso un grupo de alumnado de altas capacidades que está ya en la universidad, que es un grupo universitario. Entonces tenemos cierta experiencia, llevamos casi 20 años trabajando en este ámbito. Además, no solo nos mantenemos en esta torre de marfil haciendo programas de enriquecimiento y de intervención con alumnos de nuestro centro, que es un centro privado, sino que también trabajamos codo a codo con profesores, con muchísimos centros educativos, privados, concertados, públicos, desarrollando, diseñando junto con equipos de docentes, pues la intervención para el alumnado de altas capacidades, cada vez más de forma inclusiva dentro del aula. Entonces, como antropóloga y como arqueóloga, no me gustaría dejar de... Un momentito, a ver, de empezar con una reflexión, ¿no? Que es la de si el hombre no fuera creativo, no tuviera esa capacidad, esa aptitud de la creatividad, pues seguramente, probablemente, no habríamos evolucionado tantísimo como hemos hecho desde la prehistoria hasta ahora. Y también con la idea inicial de que la creatividad es un constructo muy, muy complejo, bastante complejo, no se puede definir fácilmente, de hecho hay miles de opciones de definición y ninguna engloba toda la complejidad que el concepto tiene. Pero lo que sí es claro, lo que sí tenemos claro o tienen claro los teóricos es que se manifiesta de muchas formas, no solo como muchas veces se malinterpreta, ¿no? De manera a través del dibujo o a través de ciertas expresiones artísticas.
aunque mi currículum y la explicación que se ha dado de mi formación es bastante orientada a la formación artística, por supuesto, no podemos pensar ni limitar la creatividad a ese ámbito. La creatividad se manifiesta en todos los ámbitos posibles. Es que no sé qué pasa, que no pasa por la pantalla. A ver, ahora mismo. Entonces, para partir de ahí, para partir del proceso de hominización que el ser humano ha tenido desde sus inicios, me gustaría que fuéramos conscientes de algo. No sé si vosotros o yo vamos a heredar en algún momento algo de nuestras familias, ¿no? Pero sí debemos ser conscientes de que hemos heredado algo muy importante. Desde que nacemos encontramos ya unos grandes avances en nuestro entorno. Heredamos todo, ¿no? Lo hemos heredado todo. Desde que nacemos nos encontramos con un montón de avances en todos los campos, en todos los ámbitos. Entonces, yo creo que es algo interesante de también compartir con los alumnos para que tengan esa percepción. Como decía Isaac Newton, todos, y sobre todo él, que era muy consciente de ese hecho, pues logró avanzar, o todos nosotros logramos avanzar gracias a que siempre vamos subidos a hombros de gigantes. ¿Eso qué significa? Que gracias a que siempre utilizamos los avances, los inventos, los recursos, los riesgos que han cometido otros para desarrollar cualquier tecnología, cualquier avance en la educación. Entonces, siempre podemos utilizar eso como referencia. Cualquier ejemplo que yo os ponga a vosotros, seguramente yo para eso soy muy prudente. Yo esta tarde os pretendo intentar enriquecer con algunas de las actividades y ejemplos que nosotros desarrollamos, pero por supuesto sé de sobra que vosotros tendréis muchísima más imaginación, más creatividad que yo, pero bueno, se me ha escogido a mí en este momento, ¿no? Para poderlo explicar. Entonces aquí veis como Isaac Newton, uno de los grandes fenómenos de la ciencia, pues ya tuvo en cuenta eso en ese momento. Por supuesto, todos estos avances y toda esta herencia social y todos estos avances que la creatividad es capaz de desarrollar provoca, ¿no? Este progreso provoca otro tipo de problemas que continuamente tenemos que afrontar, como sabemos, la distribución injusta de la riqueza, problemas de contaminación, etcétera. Yo tengo problemas para pasar la diapositiva. Entonces, como sé que estáis conectados y que podéis participar directamente con un chat, id pensando, si os apetece, qué hay de creativos en vosotros, porque así tendremos como si fuera una primera lluvia de ideas, ¿no? Y a lo largo del día, pues a lo largo de la tarde seguramente habrá cosas que os descoloquen un poco, aunque es cierto que yo ya también voy sobre hombros de gigantes, porque es la tercera jornada que lleváis a cabo de altas capacidades, de formación para el profesorado de altas capacidades, hicimos hoy la tercera sesión en este ámbito de creatividad. Por lo tanto, yo creo que ya hay mucho andado en este camino y que vosotros ya sabéis de qué vamos a tratar a lo largo de la tarde. Algo que no se nos puede olvidar y que tenemos que tener siempre presente, los docentes, las personas en sí, ¿no? Como individuos para desarrollar nuestra propia creatividad y como docentes, saber que si desarrollamos nuestra propia creatividad vamos a tener por lo menos dos beneficios, que es ser más felices, ser más creativos, tener muchísimos más recursos que si no elaboramos, si no trabajamos este músculo de la creatividad. Y en segundo lugar, pues tendremos otro beneficio, otro objetivo posible, que es luego enriquecer la creatividad de nuestros propios alumnos. Entonces, dentro del componente del proceso creativo, hay uno muy indispensable y primordial, que es la persona creativa, su mente, su capacidad, la motivación que hace a las personas que sean capaces de desarrollar, ¿vale? Los rasgos personales que les caracterizan. Luego, los procesos de estrategia que podemos emplear para resolver cualquier tarea o para desarrollar en sí la creatividad, que vamos a ver con algunos ejemplos ahora a lo largo de esta intervención. La situación o contexto, cualquier situación es posible, es positiva para desarrollar la creatividad y, por supuesto, nosotros en nuestro contexto educativo, pues tenemos casi, entre comillas, esa obligación, ¿no? de desarrollar a nuestros alumnos en todos estos ámbitos. Y luego, por supuesto, cuando trabajamos cualquier tarea, proyecto, taller con ellos, cualquier materia, si nosotros les pedimos una serie de productos creativos, pues estaremos viendo a partir de esos productos que nos entregan, de esos resultados, veremos a través de ellos, fijándonos en una serie de indicadores que también veremos, qué tal va la creatividad de estos alumnos y cómo se va desarrollando. Mira, aunque estos indicadores sean bastante antiguos, aquí son del autor Guilford, que seguramente conoceréis ya, de 1950, la mayoría de los autores que existen, que son teóricos de las altas capacidades y de la creatividad,
Torrance, Renzulli, muchísimos otros, y la mayoría de las pruebas que hay de evaluación que miden la creatividad, aunque sabemos que es un constructo complejo, hay muchas pruebas que miden la creatividad a través de una serie de variables o de indicadores como estos. Y pongo estos que son antiguos porque prácticamente la mayoría de las pruebas todavía mantienen este tipo de indicadores. La mayoría de las pruebas, ya sean gráficas o sean orales o sean de escritura, mantienen estos indicadores. Y es importante que lo sepamos ver también en nosotros, ver si nosotros tenemos este tipo de variables, de respuestas a la hora de afrontar cualquier tarea que se nos presente, y si nosotros somos capaces también de fijarnos en que nuestros alumnos las tienen, ¿no? Para valorar también cómo va evolucionando su creatividad. Entonces, teniendo esto como referencia, este tipo de indicadores, seríamos capaces también de diseñar una serie de tareas, de trabajos o explicaciones para poder extraer de ellos esa creatividad. Por ejemplo, la fluidez. En cualquier situación que se nos dé, cualquier resolución de problemas que tengamos que afrontar, pues seguramente si nos comparamos entre varias personas, habrá alguna persona que se le ocurran 2 ideas, 3 ideas para poder afrontar ese reto, o 10, o 15, o 30, ¿no? Ahí está la fluidez. Siempre me gusta comentar esta broma, que bueno, yo creo que se entenderá perfectamente. Si yo voy con mis amigas, que son feillas, más feillas que yo, pues yo destacaré, ¿no?, sobre ellas, seré la más guapa del grupo. En cambio, cuando voy con mis amigas las guapas, pues yo soy más feilla. En la creatividad, en cualquier ámbito de personal, pues siempre se tiende a comparar. La creatividad, cualquier prueba que se pase en una evaluación cognitiva o de creatividad, siempre los resultados que se obtienen en esas pruebas se comparan en base a una muestra que se utilizó como referencia a la hora de crear esa prueba. Por lo tanto, siempre el resultado es relativo porque siempre se compara con una muestra mayor. En este caso, pues las personas que tienen mucha fluidez, muchas ideas diferentes, muchas ideas, ¿no?, para resolver cualquier cosa, pues tienen ya un indicador, van puntuando alto en ese indicador de creatividad. Al mismo tiempo, cuando se dan diferentes respuestas, lo que hay que ver también, hay que fijarse si todas esas respuestas que se han dado para resolver una tarea, pues son muy parecidas entre sí o en cambio son muy divergentes. Ahí está el indicador de la flexibilidad. Si siempre más o menos todas las ideas que se tienen van en torno a al mismo concepto, pues la flexibilidad es nula, es muy baja. En cambio, cuando son las ideas muy diferentes entre sí, pues aparte de que se tienen muchas ideas, si son muy diferentes entre sí, ese pensamiento es muy divergente y muy abarcador, muy amplio, muy flexible. Por lo tanto, ya vamos puntuando mucho más en creatividad, ¿no? Puntuando significa que las respuestas que tenemos son muy diferentes al resto. Original, la originalidad se refiere sobre todo a un punto de vista estadístico. Yo soy más original en cuanto a que cuando doy una respuesta ha sido menos probable. Si estamos 5 personas dando 5 respuestas, si yo doy una que a nadie de los demás se le hubiera ocurrido o se le ha ocurrido, pues es más original con respecto a los demás. Y así igualmente el resto de indicadores. Es muy importante el indicador, por ejemplo, el que aparece abajo, el de elaboración, porque cuando se está trabajando sobre cualquier tarea y nos quedamos con la primera idea que tenemos, pues normalmente la primera idea que se tiene es la más pobre, porque no está elaborada, no se ha profundizado, no se ha insistido, ¿no? Se han visto otras opciones, pues se ha ido elaborando. Entonces, hay alumnos, por ejemplo, que para cualquier desarrollo de alguna actividad, para la creación de algún producto, pues con la primera idea se quedan y no están acostumbrados, que es labor del docente y de sus padres también, de enseñarles esa perseverancia, ese mantenimiento para elaborar mucho más y desarrollar con más penetración y con más redefinición cada una de esas ideas. Entonces, en estos indicadores nos vamos a mover esta tarde. La mayoría de las actividades que hay planteadas, que son algunos ejemplos que hemos trabajado nosotros con alumnos de infantil, de primaria, de secundaria y bachillerato, pues siempre tenemos presente este tipo de indicadores, porque si vamos a trabajar la creatividad y muchas otras áreas, tenemos que ser conscientes de que estos son los puntos de los que tenemos que ir tirando para luego la valoración final. Entonces, también vamos a ver ahora a continuación algunas técnicas que están muy bien porque nos sirven a nosotros, como digo, para desarrollar nuestra propia creatividad y luego eso de forma, en segundo plano, de forma paralela, nos sirve también para desarrollar la creatividad de nuestros alumnos. Como decía Osborne es el autor de la técnica que seguramente utilizaréis muchísimo de tormenta de ideas, ¿no?, de brainstorming. Pues él no solo se quedó con esa técnica, utilizaba otra y diseñaba otras, como por ejemplo la de la formulación de preguntas. Él decía que el hecho de formular preguntas es el acto
cognitivo más interesante, más importante del ser humano y el más creativo, el hecho de formular. De hecho, hay algunas pruebas de creatividad que se basan en este tipo de pruebas, ¿no? En este tipo de preguntas. Situar al alumno o a la alumna en una situación extraña y ver cuáles posibles respuestas da. Y en ese tipo de posibles respuestas que se dan, pues ya se van midiendo los diferentes indicadores que hemos estado viendo antes. Entonces aquí viene, pues, ¿y si tuviéramos 4 brazos? ¿Y si a causa de un extraño virus todos los materiales se volvieran tan blandos como el caucho, ¿no? Entonces, insisto y siempre insistimos en las formaciones y con nuestros propios alumnos en formular preguntas, pero no cualquier tipo de pregunta, no las típicas preguntas que se estudian cuando se va a hacer un artículo periodístico, ¿no? De qué, cómo, cuándo, eso está muy bien, pero para partir. Tenemos que intentar hacer preguntas diferentes, porque esas preguntas diferentes, con esos inicios diferentes, nos van a dar respuestas diferentes. ¿Para qué? ¿Por quién? ¿Desde cuándo? ¿Hacia dónde? ¿No? Intentar buscar siempre unos inicios de preguntas que nos lleven a otro tipo de respuesta, para que nuestros alumnos sean capaces de pensar y de dirigir su mente hacia otro tipo de consideraciones, de aspectos diferentes con el tema que se esté tratando. A ver si puede pasar. Porque... Mirad, os recomiendo, a lo mejor lo conocéis, este libro. ¿Qué pasaría si? Y son respuestas serias y científicas a todo tipo de preguntas absurdas. Este autor, pues en cada uno de los capítulos responde de forma muy científica y muy seria a preguntas que parecen a priori absurdas, pero que detrás tienen una trama muy interesante, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta que formuló uno de sus alumnos en su día y que él, junto con sus alumnos, trató de responderla. La respuesta era muy fácil, muy obvia, pero la justificación y la motivación de esa respuesta, pues era lo que tuvieron que investigar, los investigadores junto con sus alumnos. ¿Qué pasaría si la Tierra y todos los objetos que hay en ella de repente dejasen de girar? Pero la atmósfera, que ya sabemos que va a una velocidad graciosa, mantuviese su velocidad, ¿no? Pues mirad, rápidamente para que veáis esa pregunta, que es una pregunta que descoloca, una pregunta que hace que los alumnos pues se motiven, ¿no? O intenten buscar una respuesta. Si nosotros formulamos buenas respuestas y las contextualizamos dentro de las materias que nosotros queramos desarrollar con nuestros alumnos, pues siempre tienen cabida. Esta técnica de Osborne siempre tiene cabida en cualquier sitio. Además, las preguntas que les tenemos que hacer a nuestros alumnos pueden ser ya, pues, muy, muy diversas. Entonces, la respuesta es bastante lógica e intuitiva, pues todo el mundo moriría, porque si de repente la Tierra dejase de girar, pero la atmósfera siguiera a esa velocidad de vértigo que gira, que es de 1.600 kilómetros por hora, pues, ¿qué pasaría? ¿Qué tipo de consecuencias tendría este hecho? ¿No? Este hecho que probablemente no pase nunca, ¿no? Pero bueno, por si acaso, lo analizó este autor con sus alumnos. Pues si la Tierra se parara de repente y el aire no, es decir, la atmósfera siguiera girando, pues se formaría un viento repentino de esa velocidad, ¿no? Ya tendríamos que ver luego qué tipo de velocidad se daría en el viento si estamos en diferentes latitudes y altitudes de nuestro planeta, ¿no? Si estamos más al norte, si estamos en el Ecuador, como veis ahí. Antes de que lo preguntéis, pues ya lo hemos comentado antes, vais a tener acceso todos los que estáis participando en esta comunicación al PowerPoint, así que si queréis no hace falta ni que toméis nota ni nada, pero lo vais a tener. Sí me gustaría que tomarais nota de lo que os sugiere esto que estamos haciendo. Si cualquier comentario que os haga os sugiere cualquier otra cosa, pues por supuesto anotadlo porque seguramente que os va a servir. Pero os voy a trabajar en balde, ¿vale? Entonces, los vientos más fuertes solo durarían unos minutos porque realmente luego la fricción que ya sabemos que existe con respecto al suelo, pues lo ralentizaría, ¿no? Los haría más lentos. Luego, por supuesto, la forma de arrasar la superficie sería brutal, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pasar un poquito más adelante. Aquí vienen todas las conclusiones a las que llegaron, de una forma de un análisis físico, geológico y biológico de nuestro planeta, ¿eh? O sea que esa situación es bastante drástica, pero realmente esta sería la serie de consecuencias. Está muy bien pensar esto porque hay muchos alumnos de altas capacidades, muchísimos, que les encanta escribir, les encanta crear relatos, crear historias que son imposibles, ya ni siquiera utópicas. Eso ya transgrede, ¿no? Es mucho más amplio que eso. Y bueno, enseñarles a pensar de esta forma y no solo a imaginar, sino a justificarlo de una forma más científica, pues es interesante también para ellos. Entonces, os quería comentar también esta técnica. Como os he dicho, existen muchas técnicas que vosotros podéis conocer, aplicar y luego utilizar de forma práctica con vuestros alumnos.
Esta me encanta porque en esta se utilizan una serie de imágenes, de gráficas, unas cuadrículas, como se expresa ahí, que se llama la técnica de conexiones visuales. Pensar en una cuadrícula de doble entrada que tiene una serie de cruces, como lo que hay aquí ahora mismo, voy a enseñar, como este. Hay una serie de columnas y hay una serie de filas. En las columnas, por ejemplo, la de arriba que se ve un dibujo de un gato, unas gotas de agua y una bombilla. Y en la columna primera, pues que va trazando las filas diferentes, hay un gorro de invierno, un árbol, un helado, una bola del mundo, un planeta, el lápiz y un muñeco de nieve. ¿De qué se trata esta actividad? Se trata de fomentar la creatividad y ese tipo de conexiones que se tienen que dar en el cerebro de ideas, pero que luego a lo mejor de forma gráfica las expresamos. También se pueden expresar de forma verbal, no hace falta hacer el dibujo, pero bueno, por lo menos aquí se queda el registro. Si cruzamos el dibujo del gato con el dibujo del gorro, pues lo más normal, lo más básico, lo menos original, lo que menos puntuaría en creatividad sería a lo mejor la idea que a cualquiera a priori se nos ocurriría, ¿no? Las más fáciles. Por ejemplo, un gato con un sombrero, con un gorro de invierno, pues bien, o un gorro de invierno grande en el que el gatito está metido y está abrigándose. Genial, siguen siendo ideas originales. Pero si nosotros empezamos a trabajar mucho más la creatividad, se nos ocurrirán otro tipo de ideas. En este caso, el ejemplo que he puesto ahí es de ese hombre, un hombre que ni siquiera aparece, como si os fijáis bien, ni siquiera aparece el dibujo del gorro, pero implícitamente sí aparece ese hecho, ¿no? Porque el gorro está abrazando la cabeza de esa persona y le está abrigando la cabeza. La función que cumple el gorro sí que se está desarrollando en ese dibujo. Entonces ese dibujo, la persona que lo hiciera, pues mucho más creativa que cualquier otra persona, por lo menos en ese tipo en la originalidad, que cualquier otra persona que hiciera un gatito con un gorro. Este tipo de actividades, pues, la paso muy a menudo a mis alumnos y hacemos este tipo de pruebas y se desarrolla. La creatividad es un músculo que se desarrolla, es algo en lo que interesa invertir mucho, porque mientras más se desarrolla, más exponencial existe y más resultados les podemos ver y más la podemos aprovechar. Entonces, es algo en lo que se puede invertir, no va desapareciendo, al revés, se va desarrollando. Luego, un ejemplo que es más básico, que lo he puesto por lo mismo, son dibujos míos, de las botas de agua y el árbol. Pues bueno, pues las botas de agua adquieren una nueva función que es la de maceta, lo de forma de maceta. Ahora, por ejemplo, si queremos desarrollar el indicador, la variable de elaboración, pues podemos optar por una actividad parecida a esta. En este caso, para que veamos las diferencias, las diferentes posibilidades a partir de una misma actividad, si quisiéramos cruzar el término y el objeto de una vela con la acción, con el verbo brotar, pues habrá personas que se le ocurran diferentes conexiones, 2, 3, pero cuando se nos ocurren muchas conexiones, pues también estamos puntuando mucho más en creatividad, no vemos todas las opciones. Y esto es algo que nos acaba. Los alumnos hacen mucha gracia porque tienen un pensamiento muy intuitivo, pero muy lógico, pero es desacertado. Cuando a los alumnos les explicas alguna actividad y les estás dando ideas para que se motiven, ¿no? Oye, chicos, pues podéis hacer esto. Pues con la idea, si la sumáis al verbo brotar, seguramente y siempre te paran. Carmen, por favor, no nos digas más ideas, que nos las estás quitando todas, ¿no? Y es todo lo contrario. Mientras más ideas se den, más caminos diferentes vamos encontrando por los que discurrir para encontrar nuevas ideas más originales todavía. Entonces, ellos piensan que las ideas son limitadas, ¿no? Y es todo lo contrario. Mientras más ideas compartamos, pues más se abre el campo. De hecho, hemos probado más de una vez en clase. Cuando hacemos alguna actividad, por ejemplo, un programa que tenemos de desarrollo de la creatividad a través de las artes prácticas, hemos hecho esto a conciencia, ¿no? Explicar la actividad con el descriptor, ¿no? Con un ejemplo así para que ellos sepan en qué consiste. Intentar mantenernos en silencio, ¿no? Para cada uno, con sus ideas, desarrollar la actividad. Y luego hemos comparado. Y en otras ocasiones, pues hemos dado rienda suelta a nuestras ideas y comentar cada una de las ideas que tenemos. Pues está garantizado que las veces que se ha comentado lo que estamos haciendo, hemos ido compartiendo con los compañeros ideas y ha sido mucho más enriquecedor y luego los resultados han sido mucho más brillantes. Así que no nos guardemos nunca las ideas, intentemos compartirlas porque lo único que vamos a hacer es llevarlas a engrandecerlas, llevarlas a un camino más grande. Y mira, este tipo de técnicas, ¿cómo la podríamos aplicar nosotros a nuestra vida diaria, ¿no? A nuestra labor como docente? Pues, por ejemplo, estas conexiones cruzadas, si alguna vez tenemos nosotros que demandarle a nuestros alumnos, por ejemplo, el diseño de un cartel anunciador, pues aparte de explicarle las características que tiene que tener el cartel, ¿no?
las básicas, la de que tiene que cubrir una función, de ser atractivo, de cuando hay un montón de carteles ahí juntos se nos vaya la mirada por el nuestro, ¿no? Que sea llamativo, que contenga toda la información que necesitamos para anunciar aquello que necesitamos. Pues aparte de eso, lo importante también es una imagen vale más que 1000 palabras, como las que vais ahora a ver, ¿no? Una imagen es muy llamativa y es atractiva y tiene que ser creativa para que nos despierte. Estamos en un mundo muy visual y para que algo nos llame la atención tiene que ser ya capturador, que sea muy, muy atractivo, ¿no? Entonces, imaginaros que tenemos que hacer o de mandarles un cartel que anuncie vacaciones deportivas, como si fuera un club que durante el verano pues hace una serie de actividades. Pues, ¿cómo podemos nosotros desarrollar esta técnica y aplicarla a esta actividad? Pues, por ejemplo, así. A ver. Imaginamos que tenemos un listado, nosotros creamos 2 columnas diferentes, vacaciones y deporte. Y los alumnos, junto con nosotros, o los alumnos entre ellos, van pensando diferentes objetos o ideas o elementos que están relacionados con cada uno de esos conceptos. Vacaciones, maletas, gafas de sol, chanclas, playa, y deporte, fútbol, anillos olímpicos, tacos de fútbol, medalla, podium, equipación deportiva, ¿no? Entre otros, podrían ser mucho más. Bueno, vamos a quedarnos con 6 y 6. Pues lo siguiente es, de forma azarosa, al azar, sin ninguna intención, marcar, relacionar una columna con otra. Pero no ya no con la malicia, no con la idea de, uy, es que se me ha ocurrido una, la voy a marcar. No, no, espontáneamente, porque así nos vamos a obligar ahora a tener que asociar las palabras que hemos ido relacionando con esa flecha. Nos vamos a tener que obligar a hacer un dibujo en el que se relacione un concepto o un elemento que es una maleta con, por ejemplo, la idea de equipación deportiva. O una gafa de sol con algo que está relacionado con el mundo del fútbol. O un flotador con esos anillos de los Juegos Olímpicos. Y, por ejemplo, surgen imágenes como esta. ¿Veis? Ahí tenéis imágenes mucho más sugerentes que combinan ambos conceptos de vacaciones y de deporte. Que si nosotros las colocamos en un cartel anunciador para este tipo de eventos, pues sería mucho más interesante. Espero que el año que viene, cuando hagáis el cartel nuevo para las cuartas jornadas, pues utilicéis este recurso, ¿eh? Yo lo utilizo muchas veces para muchas cosas, no solo carteles, sino para muchas cosas que son originales, porque despiertan. Y los alumnos también se han acostumbrado a hacerlo con nosotros en nuestro centro y en cualquier sitio que sea. Porque una vez que se aprende este tipo de cosas, las conexiones vienen solas. Cuando ya os vayáis a dar un paseo esta tarde, después de escucharme y ya estéis cansados, os daréis un paseo y seguramente os vendrá a la cabeza diferentes conexiones. Pero hay que obligar al cerebro a conexionar, ¿no? A unir cosas que parece que a priori no tienen ninguna relación. Imaginaros igual con este ejemplo, que queremos hacer un cartel que anuncie un concurso de ajedrez, pero durante las vacaciones, en verano, ¿no? Pues igual, podemos poner 6 elementos sobre el ajedrez y 6 elementos de vacaciones, socorrista, bañador. Pues mirad algunos desarrollos de nuestros alumnos. Fijaros qué interesante. Imaginaros un cartel en el que se está anunciando una competición de ajedrez en verano. Mirad, de forma espontánea es muy difícil, a no ser que tengamos un cerebro ya y un comportamiento muy entrenado en esto de la creatividad, es muy difícil que a partir de un folio en blanco nos salga una imagen como esta, que es una piscina, el interior de una piscina que está vacía o que tiene agua, en la que esos azulejos están delimitando un tablero de ajedrez. Y además hay un trampolín sobre el que se está tirando una de las figuras, que es una torre, que tiene no me sale la palabra, su flotador. ¿Veis? O igual, aquí, Olimpiada ajedrecística, ¿no? Está la reina montando, haciendo surf sobre una tabla en verano, ella tan ricamente. O una pieza con sus bañadores tomando el sol, una pieza negra y otra pieza blanca. Entonces, insisto muchísimo, no este en concreto, pero utilizar algunas técnicas que son muy fáciles de conocer y de utilizarlas, porque también sorprenden mucho a los alumnos y ellos ven las ideas previas que podrían habérseles ocurrido y luego es muy estimulante ver unos desarrollos que son mucho más originales. Y con los compañeros se aprende mucho también. Y cuando cuando empezamos a tirar de la creatividad de nuestros alumnos, pues el grupo entero sube en su creatividad, no solo los más creativos, todos, porque todos nos enriquecemos, ¿no? Entonces, ya estoy viendo aquí en el reloj que ya ha pasado la primera media hora de intervención. Bueno, no vamos mal. Mirad, os voy a proponer una serie de ejemplos de actividades, talleres y proyectos que, o bien, seguramente vosotros los que hacéis son mucho más superiores a esto, no me cabe duda, pero bueno, como me toca a mí explicaros, he recopilado algunas de las actividades interesantes de diferentes niveles educativos, ¿vale? Entonces esto os puede despertar, os puede motivar, os puede dar otras ideas para desarrollar otros.
ver de qué forma lo podéis asociar a vuestros contenidos, al currículum que tenéis que desarrollar, a vuestras materias, de qué forma podéis vincular diferentes materias para que se haga de una manera más multidisciplinar, que no parezca esto siempre, ya sé que no se hace, pero bueno, no parezca un conjunto de islas, sino que sea un archipiélago que esté bien comunicado, ¿no? Que cada una de esas islas pues sean diferentes materias que estén bien comunicadas, que todas vayan al unísono. Por eso el hecho de desarrollar proyectos multidisciplinares inclusivos en el aula. Además son curriculares la mayoría de los proyectos que solemos hacer con los centros, porque en base a esos proyectos ellos luego evalúan también los contenidos que tienen previsto en cada uno de los trimestres. ¿Vale? Voy a beber un buchito de agua. Y mirad, para los alumnos más pequeños, esta actividad es muy creativa, muy creativa y además está muy al unísono y muy en consonancia con cosas que ellos suelen hacer. Nosotros, como yo soy psicóloga especialista en altas capacidades y a lo mejor tengo el sesgo de fijarme mucho en sus procesos cognitivos. A lo mejor los docentes pues tenéis el sesgo de fijaros más en la didáctica, la pedagogía, ¿no? Porque es vuestra formación más concreta, pero yo tengo ese desvío de fijarme y de intentar ver cómo piensan sus cerebros, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando de creatividad igual, fijarme mucho en esa chispa que le brilla a los ojos en el momento de que tienen un insight, una idea que les ha venido y que ellos son conscientes de que es nueva. Es interesantísimo también trabajar con niños pequeños. Tenéis mucha suerte trabajar con niños pequeños y de enseñarles por primera vez algo que están aprendiendo por primera vez. Eso no lo quita nadie, ¿no? Ni os lo quita ni me lo quita. Ver en sus ojos que están aprendiendo por primera vez algo. Pues aquí tenéis un ejemplo de una máquina que se llama máquina hibridizadora. El término realmente debería ser hibridadora, porque de ahí viene del término híbrido, que ya sabéis que es una mezcla, ¿no? Una mezcla o composición de dos elementos que realmente no tienen por qué estar juntos. Entonces, para nosotros desarrollar esta actividad, os he explicado algunos contenidos que van detrás para que veáis cómo se desarrolla. No es solo una actividad concreta de una ficha que se haga en un momento concreto porque el niño ha terminado, ¿no? Sino que está todo relacionado, cada uno de los elementos relacionados uno con otro. Entonces, lo primero a lo mejor que le explicamos a estos alumnos, incluso a los mayores, es el término, el concepto de híbrido. Existen híbridos vegetales y animales en naturaleza. Híbridos que se han formado de forma natural, ¿no? ¿De qué forma se crean naturalmente? Pues cuando esos seres, ¿no? Esos animales o esas plantas conviven juntos en el mismo entorno, en el mismo ecosistema, pues llega el momento en que, por ejemplo, flores pues se polinizan unas a otras, ¿no? Y al final van creándose unas especies diferentes. Y en los animales pues ocurre lo mismo. En los animales a lo mejor, los híbridos, ahora voy a poner un ejemplo voy a ver más claro, pues muchas veces se hace de forma más artificial. Bueno, y hoy día en las plantas también, de forma se hibridizan muchas especies de forma natural, de forma artificial, perdón, porque se persiguen unos objetivos, unos productos más interesantes para el mercado, por ejemplo, se crean especies nuevas a partir de otras, de naranja, que tengan menos pipas, no menos semillas, que tengan una piel más fina, que tengan más zumo, que duren más tiempo en el árbol, porque se pretende sacar mayor provecho económico, ¿vale? O, por ejemplo, imaginarlo de forma natural, esto es un mulo. Un mulo ya lo conoceréis, es un híbrido, es un animal híbrido que es estéril, no se puede reproducir porque procede o bien de una yegua y un asno, o bien de un caballo y una asna, ¿no? Depende de si el padre pertenece a los equinos, es un caballo o es un asno, pues depende de eso, tiene un nombre u otro. A lo mejor no los conocíais, pero bueno, a todos en general se llama mulo. Y no puedo evitar contaros una anécdota que siempre la cuento, pero me parece que se os va a marcar. Entonces, como también nosotros recurrimos muchas veces a este tipo de anécdotas para captar la atención de los alumnos y que tengan un punto de anclaje y no se les olvide el resto de información y tengan esa estimulación para seguir contándolo e investigándolo, pues mi madre siempre contaba, lo típico de los pueblos, que había una vez un hombre que tenía una yegua muy grande, muy grande, muy grande, muy bonita, muy fuerte, pero era muy vaga, no le ayudaba en esto del arado, no trabajaba apenas, era muy vaga. En cambio, había otro hombre que tenía un burro, un asno, muy pequeño, pero era súper trabajador. Entonces decidieron de forma artificial, ¿no? Juntarlos los dos en un establo y que tuvieran descendencia, con la idea de que la cría fuera grande como la madre, ¿no? Que resultara un mulo o una mula grande como la madre y trabajadora como el padre. Pero como siempre digo, la genética es muy caprichosa y el resultado fue el inesperado. Resultó un mulo
pequeñito y flojillo como la madre. Entonces, como esto no me da el feedback, no sé si os hace gracia o no, pero bueno, creo que es bastante interesante ver también las expectativas que uno tiene y la realidad. Existen en la naturaleza otro tipo de, algunos ejemplos de híbridos, aunque no nos suenen o no los veamos, porque normalmente son tan extraños que muchas veces se utilizan o se utilizaban antiguamente, afortunadamente cada vez menos, en circos, ¿no? Se enseñaban como eso, como especies, animales extraños, diferentes. Y, por ejemplo, ahí está el tigón, ¿no? Ahora vais a ver las imágenes. Existe la combinación entre tigre o tigresa y león o leona. Y sigue siendo un animal descendiente que es estéril, es imposible que se pueda reproducir. Entonces, era difícil porque antiguamente sí existía, sí coexistían en algunos entornos, como por ejemplo en Persia, la India, pero hoy día es muy difícil a no ser que se haga este tipo de acciones obligatorias por el hombre, no sean de forma artificial. Y además son animales que tienen hábitos diferentes. Unos son diurnos, el otro es nocturno, ¿no? Cada uno tiene una forma de vida, por lo tanto será muy difícil de que se encontraran. Aquí tenéis ejemplos del ligre. Ligre, igual que hemos visto antes con el mulo, pues depende de si su padre, el progenitor masculino, macho, ha sido el león y la hembra tigresa. Veis las características que tiene, gigantesco. Está aquí con una foto con una chica porque, como digo, normalmente se intentan domesticar para que se trabaja con ellos en los circos. Y el tigón. Este tiene otras características, tiene una mezcla entre tigre y león, ¿vale? ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque a los alumnos, siempre seguramente que vosotros también lo habréis hecho alguna vez, de combinar dos animales, ¿no? De combinar dos animales y en la naturaleza pues se han combinado muchas veces de forma natural o artificial, pero lo más curioso de todo es que los nombres que se le han otorgado a esos híbridos, a esas especies que son mezclas, pues son bastante intuitivos y además son bastante simples y muy parecidos a lo que un niño pequeño haría. Si, por ejemplo, estamos mezclando el tigre con un leopardo, pues a cualquier niño se le ocurriría mezclar y formar una palabra que fuera tigardo. O cama, si es un camello y una llama, ¿no? O cabreja, si es una cabra y una oveja. Aquí tenéis algunos ejemplos que son reales, eso no me lo he inventado yo, ni se ha manipulado por Photoshop, son imágenes reales. Ahí tenéis abajo en la esquina un animal bastante extraño, parece una mezcla entre cerdo y oveja. Pero luego sí tengo un montón de híbridos que también son muy interesantes, que son muy del interés de nuestros alumnos de alta capacidad en general y de todos, porque a cualquier persona le puede parecer fascinante, pues híbridos que pertenecen a la mitología griega clásica, como la quimera, centauro, la esfinge. Entonces, está bien que por ahí empecemos a hablar con nuestros alumnos. Y es muy fácil también elaborar material nuevo que no existe. Cualquier manita que tengamos como compañero, nosotros mismos, a partir de una caja como esta, pues se puede crear una máquina hibridizadora, ¿vale? Y ahí en esa máquina, pues tenemos que intentar sorprender a nuestros alumnos. Y en este caso, antes de que ellos tengan acceso a verla, pues habremos colocado dentro estas imágenes, unos objetos, por ejemplo. En este caso se trata de mezclar, de hibridizar, algo que hasta ahora no ha sido posible, no sé si alguna vez será posible, porque la naturaleza evoluciona mucho, pero mezclar una planta con un animal. En este caso se seleccionan plantas y animales que tengan alguna característica en común. Un erizo, pues tiene como método de defensa y de adaptación una serie de púas, ¿no? Y un cactus igual, tiene una serie de púas para defenderse igual. Y luego el resultado, cuando se combinan en esa máquina creativa, original, pues sale el cacturizo. Acordaros de esos términos que hemos visto en los híbridos, que son muy obvios, pues igual ahí tenéis el cacturizo, que tiene características que pertenecen a uno de sus progenitores y otras características al siguiente. Igual, pues a partir de estas imágenes, que son, por ejemplo, tablas, vosotros podéis utilizar imágenes, dibujos, lo que sea. Si mezclamos, por ejemplo, siempre intentar un animal y una planta que estén en conexión, que normalmente los veamos asociados en la naturaleza. Una abeja y una rosa, la roveja. Una rana y una ranufa, ¿no? Ahí tenéis también la margaposa, margarita y mariposa. O la naveja, una naranja y una oveja, ¿vale? Es muy interesante cuando a los alumnos se les explica por primera vez y ven un ejemplo, ellos captan, se les ve en su mirada, captan rápidamente cómo se pueden hacer. Y también más interesante todavía es la cantidad de posibilidades que ellos son capaces de desarrollar, ¿no? En una clase con varios alumnos o todos los alumnos haciendo esta actividad, pues habrá rovejas muy diferentes. Habrá algunas como la que yo propongo ahí en ese dibujo, u otras diferentes, otras que sí que puedan volar y no estén ancladas a un tallo, otras en las que lo que se ha copiado o se ha extraído de cada uno de los progenitores es un elemento diferente. Entonces,
es muy creativo porque no das una única opción de respuesta, hay muchas opciones posibles y ellos entre ellos pues se divierten. Esto se puede materializar de esta forma también, con algunos gráficos que podemos hacer sencillos, ¿no? Que esto me recuerda a mí a un árbol también familiar, ¿no? Aquí está la planta carnívora que se mezcla con una margarita y sale abajo, el dinosaurio con una piraña. Tenemos que ver que en el resultado tenga características de ambos y en la suma final abajo tiene que tener características de los 4 de arriba, de los 4 iniciales. Es muy divertido, es muy interesante para ellos y desarrollamos mucho su creatividad. Otro ejemplo de actividad así más o menos contada con un poquito de extensión, pues es la de la vida del árbol. Por supuesto, podéis utilizar, que seguramente que lo haréis, pues muchos recursos. Aquí tenéis un compar y contrasta entre un baobab y un pino, que si son pequeños pues se pueden hacer a través de recursos de la pizarra de forma oral, no hace falta que ellos rellenen un gráfico, ¿no? Y luego, por ejemplo, también trabajar con el concepto de la vida de un árbol familiar. Ahí estoy yo con mi marido, mi familia, nosotros no tenemos hijos, pues salimos solo con mis hermanos, ¿vale? Entonces, es algo que podemos ir relacionando. Lo interesante es relacionar muchas ideas. Si estamos trabajando un tema, si es botánica, lo podemos relacionar, no tenemos por qué tener miedo de meter dentro de esa actividad otras que parezcan que a priori no cabrían, ¿no? Ahí hay una serie también, tenemos que trabajar la capacidad lógica, pues hay una serie también de árboles y al final tenemos que ver en esa secuencia lógica cuál pertenecería. O por qué no, enfrentarlo por primera vez también a un gráfico. En un gráfico los alumnos y más estos de altas capacidades son muy rápidos, entienden muy rápido las instrucciones y saben ver más allá, ¿no? No tenemos por qué esperar a cierta edad para hacer cosas con ellos porque desde pequeños son capaces también de hacerlo y de enfrentarse, aunque no lo hagan perfecto, ¿no? Aunque no haga, pero siempre los estamos acercando, estamos tirando muchísimo de ellos. Ahí estáis viendo, se les daba las alturas máximas, más o menos medias, de una serie de árboles y ellos en esa gráfica iban colocando para verla de forma visual cuáles eran los más grandes y los más pequeños. Igual, se trabajaba con una serie de dibujos, yo hago los dibujos porque a mí me gusta mucho dibujar, pero se pueden utilizar recursos de internet, imágenes, podéis imprimirlo y luego una serie de siluetas de sus sombras. Ellos tienen que vincular cada una de las sombras con el árbol del que procede. Muy interesante esto también de la sombra, de que ellos sean capaces de interpretar la diferencia entre las sombras propias, las sombras arrojadas, cómo depende de cómo sea el foco y cómo lo modifiquemos, las sombras se modifican, para que ellos también sean observadores, participantes, cuando salgan a la calle y miren si tienen su sombra, cómo cambia. Que sean capaces ellos de apreciar los cambios que existen y, ¿por qué no?, a partir de esta actividad que podamos hacer, ¿no? Aquí tenéis también igual, pues un pop-up que para ellos es muy atractivo, que sean conscientes de la gran riqueza de la extensión que existen debajo en cualquier bosque que recorramos, pues hay mucho más a veces debajo de nuestros pies que lo que vemos arriba, ¿no? Ser consciente de todo ese pequeño detalle, estar despierto, tener mucha curiosidad. A mí me encanta mucho el término curiosidad porque soy muy curiosa, que no significa ser cotilla. Curioso es eso, es ir con los ojos bien despiertos, que te llame toda la atención, tener siempre una motivación por descubrir. Y en estas edades tan tiernas y tan tempranas, pues es básico, ¿no? Que se lo despertemos, que no se lo apaguemos al revés. Aquí hay un ejemplo de un tocón, de un árbol que está cortado, ¿no? Un árbol que ha muerto y está cortado. Pues hay un montón de claves que nosotros podemos ver, podemos identificar, no solo para interpretar la vida de este árbol, sino para que ellos empiecen a comprender, nuestros alumnos empiecen a comprender que existe una metodología, ¿no? Una forma de trabajo para cualquier profesión, sea la que sea. Existen unos elementos, como hemos visto antes en la creatividad, unos indicadores en los que tenemos que controlar, unas claves que tenemos que manejar para saber cosas. Y mientras más claves tengamos, mejor. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar geología, que cada vez que me iba a mi pueblo los fines de semana, yo iba enriqueciéndome porque había cosas que no tenía ni idea y que ese recorrido que había hecho siempre, pues ahora lo podía apreciar con otro ojo, porque era capaz de interpretar por qué motivos se habían formado esas laderas, el tipo de erosión que se provoca. Es decir, mientras más conocimientos tengamos, esto es un saco que nunca se llena, sino con esos tipos de conocimientos somos capaces de interpretar mucho más allá, no quedarnos en la superficie, elaborar, profundizar, y no solo en creatividad, en cualquier cosa. Yo nunca voy a dejar de estudiar y siempre hablo con mucha naturalidad a mis alumnos de esta forma para que ellos tengan también eso detrás, ¿no? Uno puede dejar de estudiar cuando quiera, pero de aprender nunca, ¿eh? Por ejemplo, nunca pregunto a mis alumnos: "¿Qué quieres ser de mayor?", porque podrán ser muchas cosas. ¿Por qué limitarlos ya con la pregunta? Con una pregunta de qué quieres ser de mayor, lo estamos limitando, porque tienen que escoger entre muchas otras cosas y decidir una.
Y yo, yo he estudiado muchas cosas y he hecho muchas cosas y la vida es muy larga para que todos, vosotros y nosotros, seamos capaces de hacer mucho y de afrontar muchas posibilidades, ¿no? Y además, quien nos dice a nosotros que yo me niego a pensar que lo mejor que haya hecho lo haya hecho ya en este momento, lo haya hecho, porque si no, no tendría tendría un futuro muy triste. Yo pienso que el mejor cuadro está por pintar, que el mejor proyecto está por hacer, ¿no? Entonces, de esta forma siempre está uno mucho más motivado. Aquí tenéis, por ejemplo, como digo, el tocón. El tocón, ya sabéis, un árbol cuando empieza a florecer, cuando empieza a brotar, a partir de la semilla, empieza a crecer. Cada año crece un anillo de crecimiento. Y el crecimiento es diferente, depende de cómo le haya ido al árbol ese año. Es bastante lógico. Pues lo que tenemos que saber, lo que saben los dendrocronólogos, que es la disciplina, la dendrocronología es la disciplina que estudia eso y que lo tiene como recurso. Los arqueólogos también lo utilizamos muchas veces para completar información de un entorno, de un entorno en un momento histórico. Entonces, van creciendo conforme pasa el año un anillo mucho más grande. Aquí tenéis una secuencia de cómo se puede interpretar esa vida de ese árbol, ¿no? Y ahí, pues, depende de si, como voy a poner aquí una serie de instantáneas, de dibujos que hice, como si en cada momento, pues, lo que le va ocurriendo al árbol. Por ejemplo, en la tercera imagen de arriba, ese árbol que está creciendo se está viendo impedido, se está viendo su crecimiento fastidiado, ¿no? Impedido porque otro árbol, otro pino se ha caído. Entonces, durante ese año, los años que le esté molestando ese árbol, el anillo de crecimiento va a crecer de forma desigual. Lo que esté en contacto con ese árbol va a crecer de una forma muy delgada y el otro muy ancho. Hasta el momento en el que ese bosque, pues los forestales decidan retirar ese árbol que está. Entonces, en ese momento, pues empezará a crecer de otra forma. Es como nuestra vida. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo muchas cicatrices de muchos eventos, cicatrices emocionales y físicas, ¿no? De cosas que nos han ido ocurriendo. Pero ahí está el vestigio y están las características. Como digo, anillos concéntricos, pues ha tenido una vidorra ese árbol, ha tenido siempre buenas condiciones meteorológicas, ha tenido agua suficiente, no ha padecido, ¿no? Hay personas que tienen esa vida genial. En este caso, pues este ejemplo, seguramente esos años que se marcan ahí, pues como el árbol ha crecido muy poco en comparación con otros años, pues seguramente podemos interpretar que se debe a una sequía o a una competencia, como digo. Hay otros árboles que están creciendo en torno a él, que le están robando el alimento, le están quitando la luz, por lo tanto se ve más flaquito, ¿no? En ese momento. O anillos, como hemos dicho, que están de diferentes formas en cada uno de los lados, pues por muchos motivos igual. Si, por ejemplo, se tala un árbol y se ve con un montón de grietas internas, eso puede indicarnos que ese árbol se ha visto sometido a fuertes heladas. Pues a partir de ese tipo de ideas, de esos conocimientos de indicadores que hay que fijarse, en los que nos tenemos que fijar, pues nuestros alumnos son capaces en ese registro vital desde 1974, en el que se pudo plantar el árbol, hasta el 2017, en el que se pudo talar, podemos ir, sabiendo lo que le ha ido ocurriendo, haciendo una especie de dibujo instantánea de su vida, ¿vale? Como por ejemplo han hecho estos alumnos, que es maravilloso. No hay algo que más me guste que un dibujo infantil, ¿veis? Ellos saben ya que en cada momento qué evento ha sufrido ese árbol y lo representan, como si hubiera habido una cámara o una persona fotografiándolo en cada uno de esos años. Y he puesto aquí una serie de ejemplos porque lo que nos interesa a nosotros como docentes es tener una mente muy abierta y pensar en muchas opciones de actividades. Si nosotros queremos profundizar en esta idea, en estos conceptos de que nuestros alumnos aprendan a interpretar el tocón como cualquier otra cosa, pues tendremos que ser capaces de diseñar diferentes actividades que, aunque trabajen e incidan más o menos en la misma materia, pues sea diferente y trabaje también procesos cognitivos diferentes, ¿no? Imaginaros que le podemos dar una secuencia de datos y sucesos que estén relacionados con un árbol y los alumnos lo que tienen que dibujar es el tocón de esos sucesos. O también podemos pensar en una otra actividad. 4 dibujos de tocones diferentes, con secuencias de anillos diferentes, y luego una secuencia biográfica con las que ellos tengan que relacionar cada uno de esos tocones, ¿no? Tienen que analizar cómo es el tocón y luego tienen que identificar cuál sería esa biografía. O hacer el dibujo de un tocón con una sola línea de la corteza y el anillo inicial. Y luego ellos, por ejemplo, pueden ir colocando, o pueden inventarse la vida de todo lo que le ha ocurrido a ese árbol, ¿no? O igual, no sé, unir con flechas, relacionar tocones de diferentes momentos de la vida de un árbol con los dibujos del árbol que se corresponden. ¿Veis? Que estamos trabajando muchas veces sobre la misma materia, pero el proceso cognitivo y la actividad en la que se enfrentan los alumnos es diferente. Ahí está nuestra labor, de intentar siempre hacer lo más variado posible también el tipo de actividades que le ofrezcamos. Os fijaros en esto que interesante.
si tenemos 25 alumnos en nuestra clase, ¿por qué no diseñar un plano sencillo, fácil, una cartulina, con un bosque con 25 árboles? Y como veis, os voy a poner el ejemplo, como por ejemplo, este es súper fácil. Aquí viene en la leyenda una serie de acontecimientos comunes que tiene todo el bosque, ¿no? A todo el bosque lo sembraron en el 76. En el 84 hasta el 86, es decir, 2 años, pues sufrió una sequía moderada. Luego, en determinadas zonas de ese bosque hubo incendios o hubo un ataque de plaga. ¿Eso qué significa? Que todos los árboles tienen algo en común, ¿no? Muchas cosas en común, pero algunos pues murieron a lo mejor a consecuencia de la plaga, otros en el incendio, otros padecieron el incendio pero sobrevivieron. Por lo tanto, por ejemplo, el número 20 sobrevivió a ese incendio, pero en su tocón se debe manifestar justo en ese año, en ese anillo, que padeció ese incendio y que se quemó parte de él, ¿no? O si hay sequía, no es lo mismo una sequía moderada que los árboles que estén cerca del río, pues no van a sufrir tanto como los que están fuera. Entonces, mirad, ¿qué podemos sacar de conclusión de esto también? Porque también hay que ir siempre más allá de las actividades, ¿no? Hay que también trabajar los valores de los alumnos, no solo lo cognitivo y los contenidos que tenemos que desarrollar. Los árboles de un bosque son como las personas de una misma generación, que pueden compartir ciudad, pueblo, elementos comunes como la geografía, ¿no? La forma de educación en la que nos han educado. Pero a lo largo de nuestras vidas habrá vivencias y acontecimientos que hagan que cada una de nosotros, tengamos una biografía diferente y por lo tanto seamos únicos. Cada uno de los tocones de ese bosque, por supuesto, va a ser diferente. Va a haber cosas en las que tengan comunes, pero otras diferentes, ¿vale? Entonces, son reflexiones y son aspectos interesantes que podemos ir también con nuestros alumnos, pequeños o grandes, a hacerlo. Mirad, ¿hasta dónde llegó esta actividad? Que con los alumnos adolescentes trabajamos un tocón autobiográfico. Incluso puede servir como una actividad poco terapéutica, ¿no? Yo con el sesgo que os insisto que tengo de psicología, siempre veo algo para analizar con los alumnos. Pues uno de los alumnos empezó, bueno, lo primero que teníamos que hacer en el grupo era pensar qué tipo de indicadores, de marcas íbamos a crear entre todos que fuera común para que creáramos como si fuera una disciplina nueva de la dendrocronología. Como he explicado, ellos tienen unas características en las que se tienen que fijar en los árboles, nosotros igual, pero para mostrar nuestra biografía. Y por ejemplo, el momento del nacimiento de una persona, pues vital, ¿no? Y además es determinante. No es lo mismo una persona que nazca de forma prematura, que durante el primer año o los segundos 2 años, si todo va a marcha bien, pues se iguala con el resto a una persona que nace lozana, o como decían los alumnos, y el que nace por cesárea, bueno, pues el que nace por cesárea, ¿no? No tiene por qué, pues cada alumno entre todos decidimos una serie de símbolos que incorporar al tocón autobiográfico. Si era prematuro se ponía un punto negro, ¿veis? Ahí justo en el centro del tocón hay un punto negro que eso marca y nos está diciendo a los dendrocronólogos de la autobiografía lo que significa eso. La leyenda es algo para facilitaroslo a vosotros. Nosotros ya sabíamos perfectamente lo que significaba cada símbolo, ¿vale? Luego, pues fuimos viendo todas las posibilidades y creamos este general, de una persona que ha padecido su madre una depresión postparto. Luego, durante el segundo año y tercer año, pues ha vivido con normalidad, no recuerda una gran cosa, ¿no? Ni positivo ni negativo. Luego tuvo un trauma infantil, una fobia, miedo al colegio, que se marca ahí, como veis, con los 4 años. Luego un trauma que se extendió durante varios años, pues por lo tanto, como se va extendiendo durante varios años, tiene que ocupar la superficie de diferentes anillos, pero como se va también menguando, va desapareciendo, tiene que ir de forma degradada. Y a mí me encantó también lo que aportó una de las alumnas, que por eso se hizo en este modelo, que era una persona que había emigrado desde Venezuela aquí. Y le preguntamos, bueno, ¿cómo lo vas a manifestar en tu tocón? ¿Qué diferencia vas a poner para que se vea que tú ya has cambiado junto con tu familia, te has venido a vivir aquí, es un cambio muy drástico, muy importante? Y dijo una respuesta que desde luego nos dejó sorprendidos. Pues si hasta ahora he ido haciendo cada uno de los anillos de crecimiento de forma circular, a partir de este momento los voy a hacer de otra forma, ¿no? Los voy a hacer alargados, los voy a hacer como una elipse. Y fue bastante interesante. Y luego cada alumno, como yo les comentaba, me gustaría que fuerais sinceros y que explicarais cosas, que hicierais memoria, que vierais todas las cosas que creéis que os han marcado, ¿no? Por ejemplo, ahí, por supuesto, el COVID no podía faltar, pero también una chica marcó que un profesor le había marcado positivamente, gran apoyo, porque le descubrió su vocación artística. Entonces, hay muchas cosas que se pueden marcar. Yo prefería que lo fueran haciendo y no pusieran la leyenda y que de verdad fueran sinceros con ellos mismos a la hora de realizarlo, aunque no lo quisieran luego exponer, que hicieran un tocón, bueno, ahí por hacer y sin, de verdad, con poca sinceridad. Entonces, la verdad que resultó muy bien. Mirad,
yo no puedo evitar nunca tampoco de hacer, porque antes me han presentado y a mí no me identifica nunca el currículum, ni creo que a ninguna persona. Lo que nos identifica la forma de ser que tenemos, cómo somos, ¿no? Cómo nos comportamos. A mí me encanta, yo prefiero que me conozcáis un poco más que solo con los comentarios que hago, ¿no? Entonces aquí tenéis una fotografía mía de hace unos años, que se nota ya que, que tiene años, porque ese niño es un primo hermano mío, un primo hermano. Su madre y mi madre son hermanas y mi tía pues decidió tener un hijo ya bastante mayor, mucho mayor que yo y lo tuvo de casualidad, ¿no? Como un milagro. Entonces, este niño durante muchos años fue el ojito derecho de toda la familia porque no teníamos más niños pequeños, fue muy deseado. Entonces, es un alumno es un niño que tiene alta capacidad, por eso lo pongo también. Y desde pequeño, pues ha estado muy estimulado. Yo, siempre que he podido, todos los fines de semana, para mí ha sido mi debilidad, porque yo lo adoro. Hoy tiene ya 13 años, pero bueno, siempre que he podido he hecho cosas interesantes con él, porque a mí me encanta y él lo disfruta muchísimo. Él siempre quería ser superhéroe, bueno, pues como yo diseño, pues hacía este tipo de cosas, ¿no? Pero llegó un momento en que ya a la familia empezaron a venir otros miembros. Yo empecé a tener sobrinos más directos, pero bueno, el amor no es limitado, pero los niños perciben eso, perciben que si viene otro miembro, pues te van acorralando, te van dejando de lado, ¿no? Ciertamente en algo sí tienen de razón, ¿no? Porque si tú tienes 2 hijos o 3, el tiempo que le puedes dedicar a cada uno de ellos no es el mismo, se va dividiendo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que yo lo adoro y lo quiero siempre. Entonces, como lo veía un poco triste y veía que le afectaba mucho que a mi vida fueran llegando otros sobrinos, y sobrinos muy directos, ¿no? Pues se me ocurrió algo que creo que a lo mejor a vosotros os parece curioso y además por lo de creatividad. No la idea en sí, sino los modelos que os voy a enseñar. Decidimos hacer un sistema de cartas. Yo le propuse hacer un sistema de cartas porque yo solo lo veo los fines de semana, porque él es de Córdoba y de Sevilla. Solo nos vemos los fines de semana y nos propusimos eso y firmamos un contrato y todo para hacerlo. De escribirnos cada uno al otro, una vez a la semana una carta y nos la dábamos en el momento que nos veíamos. Entonces, pues me parecía una cosa interesante que viera que él era especial para mí y yo también manifestarle lo que yo lo quiero, ¿no? Y ver y enseñarle cosas a través de las cartas. Entonces también, por ejemplo, fue la primera carta y era simplemente un folio doblado por la mitad con un pegamento y por fuera, por detrás y por dentro estaba escrito. Bueno, y muy reiterativo porque era muy pequeño, tendría 8 años y ahí estáis viendo los mensajes, ¿no? Mocos que actúan de pegamento, bueno, cosas simpáticas para atraerlo, ¿vale? Y aquí estáis viendo el primer ejemplo y por detrás, pues yo ya iba colocándole algunas cosas que me interesaban que fuera aprendiendo porque me parecía creativa. Por ejemplo, aquí tenéis una imagen, un dibujo, una reproducción de un dibujo del artista Escher. Ya sabéis que hace un montón de dibujos infinitos, vistas imposibles. Y bueno, pues yo le estaba explicando esto, ya le estaba proponiendo que el próximo día que nos viéramos hiciéramos algo sobre esto y yo me pedía que era el lagarto negro, ¿vale? Y por dentro miraba más o menos. Pues bueno, como lo vais a ver, lo vais a leer, como vais a tener, pues ya si os apetece lo leéis, ¿no? Pero yo le estaba manifestando que me encantaba la idea de escribirnos semanalmente porque era una forma muy interesante, que antes todo el mundo se comunicaba de esa forma, ¿no? Y luego decirle que era una persona muy especial para mí y todo lo que él es para mí, ¿no? Que cupiese en esa carta. Esa fue la primera carta, pero la segunda carta ya cada vez se me ponía la cosa más difícil. Yo veía también cómo él iba evolucionando. Él cada vez que me entregaba una carta también era más creativa, era más original. Las primeras eran muy básicas, ¿no? No tenía, y cada vez como él veía, pues él se iba estimulando, iba creando otras más interesantes. Aquí tenéis la segunda carta. Aquí pues me inspiré un poco en Leonardo da Vinci en su forma de escribir en espejo, ¿vale? Esto es la parte delantera, la parte trasera y por dentro, pues aquí está toda la carta, que me la curraba bastante, escrita en espejo. Yo tenía que intentar interpretarla o cogerse un espejo, ¿vale? Algunos ejemplos para que veáis hasta dónde puede llegar. Aquí igual, pues felicitándole por sus notas, pero siempre incluyendo elementos diferentes. Ahí la palabra vacaciones, pues tenéis la mitad con una vaca, acciones. Aquí como si fuera un contrato también para que se suscribiera si le apetecía conmigo seguir haciendo cartas. Estoy viendo las fechas ahí, que ya hace unos años, ¿no? O aquí, por ejemplo, con un caligrama. Cada una de ellas, pues tenía que pensar una forma original para que siguiera siendo atractiva. O en 3D, que esta también, aparte de que me mareó muchísimo mientras que las hice, pues utilicé una serie de dibujos que son anaglifos con boli rojo y azul, que también os animo a que lo hagáis con vuestros alumnos. No es lo mismo pedirle a los alumnos que hagan un modelo de carta o cualquier texto de los que tenemos que enseñarles a hacer y hacerlo con este formato, ¿no? Y encima, si yo se me ocurrían muchas formas, pero nosotros le podemos proponer todas esas formas o ellos que nos sorprendan, siempre nos sorprenden. A mí los alumnos todos los días me sorprenden. Aquí tenéis, por ejemplo, con un formato, yo a cada una de las que iba haciendo entonces ya dejé de hacerle fotos, pero por eso tengo de las primeras.
tengo fotografías aquí de cómo era la carta por fuera, por detrás y luego ya una vez recortada. En un sobre le metía todos los trozos, tenía que preocuparse de montarla y leerla. Por supueto, con tintas invisibles, en formato de libro de artista. Hay miles de formas, audiocartas. Y una que tengo aquí, que no sé si lo veis en la pantalla, que es un rollito de papel. ¿Sí? Un rollito de papel que si se estira, pues esto es otra carta, otro modelo de carta. Y aquí, pues aproveché, aquí se vea, mira qué carta abierta. Aquí aproveché para contarle, pues, que había fallecido esa semana Hawking, ¿no? Y empecé a hablar de muchas cosas de astronomía, del espacio bueno, aquí veis que también se puede hacer una carta así. Se recortan un montón de tiras finitas de una hoja a 3, se pegan a los extremos y se escribe. Lo importante es mantener el entusiasmo, el interés y luego la función que tenía para mí es mantener ese sistema de cartas con él. Hoy día no seguimos manteniendo este sistema de cartas, que ya, bueno, tuvo su fruto en su momento, pero tenemos otro sistema de comunicación muy interesante. Nosotros hoy día pues seguimos haciendo proyectos en común, guiones de novelas gráficas, porque a él le gusta y a mí. Entonces siempre buscar un punto de conexión, tanto con vuestros familiares como con vuestros amigos. Entonces estoy viendo la hora, voy bien, creo que voy bien. Mirad, dentro de los proyectos que hacemos en los centros educativos de enriquecimiento, a veces se sacan a los alumnos del aula y en grupos pequeños pues, se trabajan proyectos de intereses diversos. Pues quería rescatar, por ejemplo, este de un proyecto de astronomía, para que veáis también que no hay que tener miedo a salirnos de los caminos trazados, ¿no? O de lo que nos manda el currículum que tenemos que dar, sino salirnos de todo ese entorno y relacionar de forma divergente todo lo que se nos ocurra, porque realmente está todo relacionado. ¿eh? Aquí tenéis, por ejemplo, un proyecto de astronomía. Por supuesto, todo esto lo conocéis y, por supuesto, todo esto tenemos que explicarle a los alumnos, ¿no? Porque si están aprendiendo sobre por qué menos que conocer el origen de nuestro planeta, el tiempo que tiene, cómo se formó la Vía Láctea, el sistema solar, ¿no? Qué tipo de planetas existen en nuestro sistema, si los hay rocosos, gaseosos, por qué motivo, por qué los rocosos están muy cerca del Sol y son muy pequeños, por qué los gaseosos están muy, muy lejos del Sol y son muy grandes, ¿no? Todo ese tipo de cosas con lógica. Las cosas, por supuesto, como ya sabéis, no quiero ni decirlo, con lógica nunca se va, nunca se disuelve de nuestra memoria, ¿no? Dice, solo se aprende yo algunas veces con los alumnos, Carmen, me sé todas las banderas del planeta, de todos los países, pero ¿cómo te las sabes? Me sé cómo es el nombre que tiene el país y ya está. Digo, pero ¿sabes lo que es la vexilología? La vexilología es la ciencia que habla y identifica los símbolos y todo lo que hay detrás de las banderas. Realmente lo más importante para mí es la vexilología, no memorizar por memorizar banderas, ¿no? Pues entonces, cuando tú ya descubres que los alumnos quieren desarrollar su memoria, pero se quedan ahí porque nosotros somos los que tenemos que ayudarles a que de verdad eso tenga más sentido, pues luego, pues por ejemplo, se hace un taller de vexilología, se explica la simbología que se escoge, que existen todavía banderas, concursos de bandera que todavía se promueven porque existen, ya sabéis, se van modificando, se rompen las fronteras, se dividen los estados, ¿no? Los países. Pues existen continuamente opciones para hacer bandera y es muy interesante. Bueno, dejando eso a un lado, aquí tenéis, por ejemplo, todo tipo de contextualización para desarrollar este taller, ¿no? Este taller con los alumnos. Y lo normal es que siempre en los libros o en los modelos estos de sistemas solares aparece algo, aparece con cierta información. Un modelo es simplemente una representación de la realidad y los modelos científicos pues representan de forma divulgativa la realidad, que la realidad no se corresponde exactamente con lo que está impreso en el modelo. Pues siempre que hacemos el sistema solar con el Sol, con todos los planetas, la información que eso nos arroja a nosotros es, pues bueno, más o menos el orden en el que están, los colores más o menos aproximados, los nombres, pero realmente no tenemos ni idea a partir de ese tipo de modelo cómo es nuestro sistema solar. Pero con ese modelo escalado que hay ahí abajo, como pongo, que probablemente conoceréis, pero bueno, yo insisto, con ese modelo sí que uno es capaz de darse cuenta de que el sistema solar tiene otras características de las que yo pensaba, ¿no? Y a mí me da mucho coraje haberme dado cuenta de esto ya mayor, porque esto me hubiera encantado a mí haberme dado cuenta de pequeña. Entonces imaginaros que una persona hace de sol, se coloca y a otros alumnos en el patio de recreo, en un sitio amplio, pues le da una serie de elementos, de bolitas, ¿no? Con diferentes tamaños. Y ahora le va diciendo, pues yo soy el sol y a un paso te colocas tú, Pedro, con un guisante en la mano y vas a ser Mercurio. A otro paso te colocas tú, María, con una canica y vas a ser Venus, ¿no? Y así se van indicando hasta el momento y al final, al principio estamos muy apelotonados, muy cerca unos de otros. Ahora con el COVID a lo mejor no es muy conveniente hacerlo, pero bueno.
a partir de cierto momento, en el momento que ya traspasamos el cinturón de asteroides, ya empezamos a hablar de planetas grandes, ¿no?, y gaseosos, pues ya hay que dar mucho más pasos de distancia entre unos y otros. Hasta el paso, imaginaros que hay que dar desde Saturno hasta Urano 24 pasos. Luego otros 27 pasos a partir de donde se localiza el niño o la niña que identifica Urano para llegar a Neptuno. Y luego otros 24. Cuando de verdad eso se hace y se pone a orbitar, se ponen todos a orbitar en torno al Sol, pues somos un poco más conscientes de las características que tiene nuestro sistema solar. Estamos muy pocos planetas rocosos muy juntos, muy pequeños, y los otros están muy, muy lejos unos de otros. Entonces también es interesante porque cuando se lanza una sonda, por ejemplo, a Plutón, como os voy a explicar algunas cosas, pues sí que somos conscientes de la inmensidad de nuestro sistema solar y del tiempo y los recursos que hay que lanzar hasta que se llegue allí. Entonces, yo creo que si desde el principio enseñamos bien, ¿no?, o con unas características más aproximadas a la realidad, pues mejor, porque también el cerebro se dispara. Aquí, por ejemplo, infografía, bueno, para explicar que tenían que hacer una infografía sobre las actividades que estábamos haciendo, bueno, pues todo, que yo soy muy de pizarra todavía. Mirad, igual, si queremos, como digo, y enseñarles a experimentar, enseñarles la perseverancia que tiene que tener también un científico, un investigador. No es solo, uy, qué interesante esto, lo hacemos 2 minutos y ya otra cosa. No, no. Cualquier cosa hay que profundizar, no vale 2 minutos, porque con 2 minutos de experimento no obtenemos ninguna conclusión, no tenemos ningunos datos para tener conclusiones, ¿no? Mirad, un modelo de experimento. Ya sabéis que no hace falta experimentar que viene un tsunami para saber las consecuencias que un tsunami puede tener, ¿no? Porque en los laboratorios se simulan tsunamis con unas piscinas, moviendo olas, moviendo y sacando, y luego se extrapolan esos datos para ver qué consecuencias tendría un tsunami si llegara a nuestras costas. Pues igual, no hace falta estar en la Luna para ver si caen meteoritos allí o no, para saber las características que tienen sus cráteres. Eso se puede simular en un laboratorio o en una clase como en este caso. Una gran bandeja con harina, con colacao, y luego lo que actúa como si fueran los meteoritos son diferentes bolas, canicas, que tengan diferente rugosidad, que tengan diferente peso, como la imagen que ahí veis, ¿no? Las variables que nosotros vamos a medir en este experimento, que van a hacer todos los alumnos, son varias. Algunas están relacionadas con el meteorito, y con el meteorito, que significa la bola que vamos a lanzar, pues ahí veremos el peso, que lo podemos estimar en gramos, el tamaño por su diámetro, la rugosidad, que como ahí no tenemos nosotros instrumental para medir eso, pues lo medimos de forma cualitativa. Lo que es muy poco rugoso, un 1. Lo que es muy rugoso, un 5. La dureza igual. Muy poco durito, blandito, lo de por spam, ¿no? Pues un 1 y un 5 para lo que sea muy duro. Las variables de experimento, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos estimar con los alumnos que yo lanzo a velocidad 1, es decir, la suelto, o a velocidad 2, la empujo, no empujo la bola. La mayoría ya comprenderéis que siempre quieren lanzarla en velocidad 2, pero para hacer un estudio como esto hay que lanzarlo de todas formas, ¿no? O directo, ¿no? Si lo lanzo en perpendicular o si lo lanzo inclinado. Pues igual. Al final, en una tabla como esta, mirad, en una tabla como esta, se van incluyendo, cada alumno es una canica o una bola, se van incluyendo todas las características, tendremos unos resultados. Podremos ver si nosotros hemos lanzado una canica que mide 1 centímetro, pesa 10 gramos, tiene una dureza de 5, una rugosidad de 1, lo hemos lanzado a velocidad 2, es decir, empujando a una inclinación concreta, pues los resultados que me da su cráter es pues que es ovalado, que tiene unas medidas tales y que la dispersión del material, que eso equivale a cómo me han manchado a mí los zapatos, ¿no?, de polvo, pues, pues tiene unas características. Así, cuando rellenamos la tabla con esos o más elementos, podemos extraer una serie de conclusiones a partir de los resultados. Entonces, es algo muy, muy interesante que seguramente haréis, pero si no, os lo recomiendo, con este tema o con cualquier otro tema. Siempre pensar en un modelo de investigación experimental que ellos sean capaces de abordar y que luego se puedan pasar por cada una de las fases, estimar las variables, realizar el experimento y luego identificar y concluir, hacer una interpretación de los resultados. Aquí hay, por ejemplo, infografía de todo esto que os he ido comentando que hacían los alumnos, ¿vale? Para tener todo ahí también de una forma visual, creativa, incluso con el experimento ahí también trazado, ¿vale? Y, por supuesto, nosotros tenemos que estimular su imaginación. Si estamos hablando de astronomía, ¿cuántas veces hemos dicho, uy, parece que la luna tiene cara? Parece que, o cómo veo yo que hay, ¿no? Lo que hacían desde la antigüedad, estimar los puntos, unir de forma artificial los puntos de nuestras estrellas y crear constelaciones. Pues eso es porque el ser humano desde que nace es muy capaz de establecer patrones. Y luego, con esos patrones, capaz de crear imágenes que no existen y luego a partir de ello, pues crear toda una astrología y una mitología en torno a eso.
Ahí tenéis, por ejemplo, una cara que es un monte que está en Marte, pero que parece una persona, ¿vale? Igual, a través de otro tipo de actividades más creativas, si nosotros queremos trabajar con ellos una serie de contenidos, vamos a hacerlo con otros recursos, que por supuesto nos van a dar mucha más guerra y más trabajo, pero los resultados son fascinantes y los primeros cuestan mucha resistencia, más trabajo, son más laboriosos, pero luego prácticamente se hacen solos, ¿vale? Mira, igual, ya sabéis, ya conocéis el National Geographic, ¿no? Pues nosotros también creamos una revista periódicamente que son National Geocadis, como somos el Centro Cádiz, pues Geocadis. Y relacionado con esto, pues hicimos esta. Simplemente los alumnos las hacen, lo que pasa es que luego yo, si tengo tiempo, alguna de ellas como modelo, con los mejores resultados que se van sacando de cada alumno algo, pues se hace una que sea la como la institucional y la que se edita y se fotocopia y se reparte. Pero veis, simplemente es una 3 que se pliega y al final se compone de 4 caras y algunos de los alumnos aparecen ahí. En este caso, pues era de la luna. ¿Eh? Y veis también que también trabajamos mucho la imaginación. Las selenitas en la luna. Bueno, pues ahí explicábamos que podría haber unos habitantes que se conoce que no existe, pero que podría haber. ¿Cómo podrían ser? Sabiendo las características que tiene ese satélite natural que tenemos en torno a nosotros, sabiendo que tiene muy poca gravedad, ¿no? Sabiendo una serie de condiciones que se tienen que mantener, ¿qué tipo de vida podrían tener ahí los seres que nos inventemos? Por supuesto, si yo viviera en otro planeta que tuviera menos gravedad, pues sería más delgada, más filiforme, más estilizada. En cambio, no, ¿no? O viviera en un planeta con más gravedad, pues estaría más rechonchita, ¿no? Entonces, teniendo ese tipo de cosas muy claras, los alumnos pueden diseñar e inventar una serie de personajes que pudieran vivir allí con unas características concretas, pero para ello hay que conocer también cómo funciona cada uno de los planetas, ¿vale? Bueno, la carrera espacial, algo apasionante, apasionante muchísimo, del descubrimiento de cómo poco a poco y de una manera muy reciente se fue conquistando, ¿no?, el espacio. Pues igual, ¿cómo se puede materializar con alguna actividad? Pues después de explicarle brevemente la carrera espacial o profundamente, como se quiera, ¿no? Pues le podemos ofrecer a los alumnos los diferentes vehículos, transbordadores, cohetes, con sus características. Y ellos, por ejemplo, en este grupo, pues estuvieron haciendo eso, un gráfico comparativo de cada uno, en los que colocaban las banderas, porque aquí ya sabéis que era la URSS contra USA, continuamente compitiendo, y aquí se van viendo los hitos que cada uno van completando y van avanzando, ¿vale? Con la típica cuenta atrás esta digital. Muy interesante para ello, de verdad que es enriquecedor. Por supuesto, tenemos que contar con todos los recursos que hay. Hoy más que nunca hay recursos para aburrirte. Lo que pasa es que hay que saber que existen, contactar con ellos y usarlo, y mezclarlo y combinarlo y hacer todo lo posible para que sea lo más enriquecedor. Cuando el ser humano se tiene que enfrentar, porque nosotros somos personas, seres terrestres, cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones ambientales diferentes, adversas para nosotros, por ejemplo, bajar a profundidades que nuestro cuerpo no puede resistir, pues hay que crear un traje especial, ¿no? O una nave especial o lo que sea. Pues Jacques Cousteau ya creó una serie de trajes, por lo tanto podemos retomar ese tipo de contenido. O cuando Felix Baumgartner subió a la estratosfera, que eso la mayoría de mi edad o más jóvenes, pero seguramente que lo habréis visto, igual tenía una serie de trajes que le permitía poderse adaptar a esa situación. Miles de vídeos que existen de la Estación Internacional Mir, de experimentos que se hacen allí. Por ejemplo, cuando una persona llora, ¿qué ocurriría allí? La mayoría de las veces pensamos en eso que hemos visto de gotitas volando, ¿no? Pues no, simplemente gracias a la acción superficial del agua, ¿no? Pues se crea una gran pompa de agua aquí en el ojo que no, que no hay manera de quitarla, ¿no? Se queda ahí pegada. O explicarle, ver vídeos sobre la llegada al hombre de la luna. Hay un montón de recursos súper fáciles de obtener, ¿vale? Bueno, aquí vamos a pasar un poquito, que si no, que no me va a tiempo. Anécdotas, como digo, estimular la creatividad, la curiosidad, no el cotilleo. Anécdotas como, por ejemplo, esta. Aquí estáis viendo cómo todos los planetas están ya descartando, ¿no? Porque los científicos decidieron que ya Plutón no tenía unas características que debieran tener para considerarse planeta. Se considera planetoide o planeta enano, ¿no? A ver si puede pasar. Pero quería contaros esto porque es enternecedor y a mí yo la vez que lo descubrí me quedé impresionada. Su descubridor en 1930 y a los alumnos les pasa igual. Son muy sensibles, se quedan fascinados, ¿no? Yo a mí me fascina cualquier cosa. Yo como mi madre que siempre dice, qué misterio, pues todo me parece misterioso y curioso. Pues en 1930 este señor descubrió Plutón. Se consideró como planeta dentro del sistema solar, pero en el 2006 pues ya la comunidad científica decidió que no, que ya es un planetoide y él murió. Por suerte, no vio cómo lo habían desechado, ¿no? Como planeta. Él murió en el 97 y en el 2006 se consideró eso.
pero en el 2006, como se pensó lanzar, y de hecho se hizo, una sonda que llegara para explorar a Plutón, que tardó desde el 2006 al 2015, que recuerdo, después de haber explicado a algunos alumnos esto, me preguntaban, Carmen, ¿ya habrá llegado la sonda a Plutón? A ver que me veían, me lo preguntaban, digo, no sé, ya mismo lo van a decir en la tele, ¿no? Pues la ceniza de ese hombre, de ese señor, parte de su ceniza se incorporaron a esa sonda y luego cuando llegó a Plutón se colocó allí. Pensad vosotros en ese modelo que hemos visto del sistema solar, lo lejísimo que está Plutón de nosotros. Pues llegó. Y lo fascinante que es que sus propias cenizas descansaran allí junto con en el mismo lugar que él descubrió, ¿no? Entonces es apasionante. Bueno, alguna anécdota como que su hija fue la que le puso el nombre al planeta, que Plutón es un dios romano, que Walt Disney justo en ese año fue cuando diseñó, inventaron a Pluto, ese personaje tan simpático. Aquí tenéis al descubridor, ¿no? Cuando se pone la cara también a las personas, pues se siente de otra manera. Y bueno, luego, dentro de la astronomía, muchas cosas. Se pueden vincular muchísimas cosas a un proyecto así. De las características magnéticas que tiene nuestro planeta, como si fuera un gran imán. Desarrollar una serie de experimentos con materiales que puedes encontrar en un bazar fácilmente, ¿no? Con unas características. Luego que ellos vayan describiendo cómo han hecho, lo pueden hacer de forma escrita, con imágenes, como si fuera un libro de instrucciones, ¿vale? Entonces, me parece este tema o cualquier otro muy positivo y que se desarrolle de esta forma, sin cortapisas, ¿no? Vamos a dejar la imaginación volar. ¿Qué cosas podemos conectar? Que se amplíen. Muchas veces tenemos grandes proyectos en la cabeza y luego, por muchas circunstancias, se le van cortando las alas, ¿no? Porque no cabe tanto. Pero vamos a intentar hacer algunas experiencias de este tipo. A mí me encantan estos dibujos porque parecen obras de Kepler o de otro astrónomo, porque son unos dibujos, este, por ejemplo, parece que está recogido de un manuscrito de otra época, ¿eh? Hasta donde son capaces de llegar. Igual, vamos a reconocer con una oda, que es un tipo de poema que tiene unas características concretas, entonces pues tengo aquí el momento de primaria, secundaria, una oda. Vamos a reconocer varias cosas. Vamos a pedirle que tiene que reconocer lo único que es, lo único que nos parece, sus peculiaridades, agradecer que nos da cobijo, ¿no? Comprometernos a cuidarnos. Vamos a decirle varias cosas que tiene que contener esa oda. Y ahora ellos ya con su creatividad pues harán cosas como esta, o incluso algunos lo editan como esta. Ya lo va a pasar rápido porque ya lo veréis vosotros, ¿vale? Igual, muy interesante esto. Ya, es que no me quiero parar porque se me come el tiempo, pero bueno, imaginad vosotros que estáis ahora mismo viendo esto a través de la pantalla y hay un mosquito que os está rondando y ese mosquito tiene un interés científico brutal y quiere, en una corta vida, que a lo mejor es de un día, a lo mejor ese mosquito vive un día, pero durante ese día quiere investigarnos y quiere saber cosas del ser humano y está aquí un mosquito dándome la tabarra todo el tiempo y está analizándome, pues por mala suerte porque va a conocer muy poco del ser humano, porque lo primero que se va a fijar en una única persona, una persona que tiene unas características, que es una mujer, que tenga una edad concreta, entonces va a poder extrapolar a los seres humanos muy poco, ¿no? Muy pocas cosas. Realmente esa es la situación que tienen hoy día los astrofísicos, que tienen una vida muy corta y tienen que intentar conocer mucho desde hace 15.000 millones de años hasta aquí, que tiene de evolución el origen del cosmos hasta ahora. ¿Y qué tienen que hacer? Pues lo más interesante que podía hacer ese mosquito sería por lo menos salir a la calle y contactar con diferentes humanos que estuvieran en diferentes fases evolutivas, ¿no? Que precisamente eso es lo que hace el astrofísico. Va investigando, analizando diferentes, yo sé, galaxias, sistemas, planetas, soles, que tengan diferentes estados evolutivos, para con toda esa información hacer una buena mezcla y tener un conocimiento mucho más amplio que si fuera nada más que el mosquito viéndome a mí toda la tarde, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta mucho personas como por ejemplo Carl Sagan, que seguramente lo conoceréis, que seréis unos aficionados a lo que decía, porque era un científico que quería siempre acercar a las personas y divulgar la ciencia, a eso que parece tan difícil, él lo hacía muy fácil. Alguna de las frases que él decía es, no entiendo por qué algunos de mis compañeros, ¿no? De algunos científicos, no quieren decir todos estos descubrimientos. Igual que una persona cuando está enamorada, que le sale por todos los poros, no puede evitarlo, no puede dejar de hablar de la persona que quiere, pues debería pasar eso así también con los científicos. Deberían estar continuamente, ¿no? Hablando, intentando transmitir a todos pues esos grandes hallazgos. Pues el que hizo. Ya sabéis que desde hace 15.000 millones de años hasta aquí ha ido evolucionando nuestro universo. Pues creó algo fascinante, que a mí me parece muy laborioso y por eso me parece más fascinante todavía. Y por eso insisto mucho en los alumnos a que tienen que darse cuenta de que las cosas grandes requieren trabajo, pero bueno, merecen la pena porque todo el mundo no está acostumbrado ni quiere afrontarlas, ¿no? Entonces, él
sabemos ese periodo de tiempo de 15.000 millones de años, si le ponemos 0, es una cifra inabarcable. Es como si me toca la primitiva un montón de millones, no sé ni lo que me ha tocado, porque no manejo esa cifra. Pues igual, ¿qué hizo Carl Sagan? Realizó un listado de hitos importantes desde ese momento hasta ahora, y esos hitos los colocó todos en un margen temporal que todos manejamos, que es un año. Todo el mundo tiene conciencia de lo que es un año, ¿no? Más o menos, como el tiempo que tarda en transcurrir. Y colocó todos esos hitos ahí, hizo un calendario cósmico, aquí lo tenéis. Vamos a pasar rápido. Como este, ¿veis? En enero, pues justo el primer segundo de enero de un año, pues ocurre el Big Bang, ¿no? En cada momento fue calculando, con muchísima paciencia, mucha labor, mucho trabajo, calculando en qué momentos del año iban ocurriendo los grandes eventos que han sucedido. Y si os fijáis, en la tira que hay en el centro, ahí solo aparece el mes de diciembre, porque nosotros como humanos que somos y la conciencia que tenemos, conocemos muchísimos eventos muy recientes y sobre todo relacionados con la evolución, lo primero de nuestro planeta y luego con la hominización hasta hoy. Y luego la última banda de abajo, pues está el último minuto o los últimos segundos, y ahí sí que podemos ir considerando y marcando pues, los hechos que conocemos. Estos son algunos ejemplos de calendarios cósmicos que realizaron los alumnos. Muy interesante que se haga porque es manejar grandes espacios temporales o geológicos en este caso, ¿no? Y astronómicos, manejarlos y adaptarlos a un contexto temporal que si nosotros podamos manejar. Entonces, imaginaos aquí una lista de eventos grande, bastante simplificado, que se utilizaron. Ahora mismo tiene una habitación que tiene la bombilla encendida y el año pasado nosotros los programas todos los hicimos de forma online. Entonces fue muy duro de sobrevivir. Los alumnos también se adaptaron, muy duro para ellos también y para nosotros, pero bueno, lo hicimos como pudimos. Y esta bombilla de vez en cuando parpadeaba mucho y yo cuando empezaba a parpadear bajaba la persiana y le decía a los alumnos, voy a bajar porque el vecino de enfrente se va a pensar que le estoy mandando un mensaje en código Morse. Algunos directamente empezaban a reírse porque sabían lo que es el código Morse, otro había que explicarle, ¿no? Pues entonces como cada vez que me veían semanalmente, Carmen, a ver si vas a mandarle un mensaje a tu vecino con el código Morse. Digo, ojalá fuera un mensaje y ojalá el vecino que tengo tuviera capacidad para interpretar el mensaje. Ya sabéis que el código Morse son unos inputs, ¿no? Que son sonoros, son como señales, pero también se pueden representar con puntos y líneas. Entonces, teniendo eso en cuenta y que preparé para ellos un taller muy interesante sobre espías, porque yo soy criminóloga también, aunque no se haya dicho, un taller sobre espías, que en realidad la criminología no tiene nada que ver, pero bueno, me gusta mucho fantasear con ellos, hablar de ese tipo de literatura también, de Conan Doyle, ¿no? De ese tipo de cosas me gustan. Entonces diseñamos un taller de espías para ellos. Y una de las actividades, pues pensé esta, ¿no? Que es crear un paisaje, varios paisajes en los que incluyera diferentes mensajes en código Morse, ¿vale? Siempre se dice, el ser humano, como he dicho antes, interpreta muchos patrones, es capaz de interpretar patrones, es capaz de determinar en un tocón en qué cosa nos vamos a fijar y lo que significa cada cosa, ¿no? Y muchas cosas que hemos ido viendo a lo largo de la tarde. Pues igual, igual que desde que Euclides empezó a simplificar las formas que existen en la naturaleza, un árbol con un círculo y un palo, ¿no? O a partir de la geometría fractal. Bueno, muchas cosas muy interesantes que qué pena que no podamos hablar. Pero lo importante fue eso, crear un dibujo y decir a los alumnos, oye, hay muchas cosas que nosotros somos capaces de interpretar en la naturaleza, pero no quiere decir que seamos capaces de interpretarla toda. Posiblemente la naturaleza nos mande información o mensajes que nosotros no seamos capaces de interpretar. ¿Os imagináis que la naturaleza se dispone de cierta forma en ocasiones para mandarnos mensajes y nosotros no entendemos nada? Pues aquí en este dibujo hay, por ejemplo, 3 mensajes en Morse, que es la valla negra, esos dibujitos que hay de esas plantitas así que parecen manos, y la organización de esos pájaros, ¿vale? Entonces, es que es interesante porque ellos tenían una chuletita como esta, con el alfabeto Morse, y sabían que tenían que buscar, pues, elementos en ese dibujo, como ahora os voy a enseñar, los que estuvieran pequeños, pues se identificaban como puntos, los que fueran más altos o más grandes como líneas, ¿no? Entonces, fijaros, bueno, ya sabéis lo de Save Our Soul, que algunas veces dicen que eso no significa eso. La S se representa con 3 puntos, la O con 3 líneas más larguitas y la S con 3 puntos. Entonces, mirad, yo digo, bueno, pues ¿qué le pongo? Voy a ponerle marcas de coche, porque algunos están obsesionadísimos con las marcas de coche. Busqué 2 marcas de coche, bueno, 2 marcas más comunes y una que busqué en internet porque no sabía ni que existían, pero una de estas de lujo que muy poca gente conoce. Yo, desde luego, no. Pues fijaros, si os fijáis en el primer grupo de pájaros, se identifica con la letra F.
Si buscáis ahí en la chuletita la F, son 2 puntos, una raya y un punto. Es decir, yo dibujo 2 pájaros pequeños que se identifican con 2 puntos, un pájaro grande y un pájaro pequeño. Luego hay que separar espacios y en la I, pues igual, como la I son 2 puntos, pues 2 pájaros pequeños. Vamos separando para identificar cada una de las letras. Y ahí pone Fiat, ¿no? Un segundito. Aquí pone Volvo. Ay, perdón. Un segundo. A ver. Ya, ay, perdón. Un segundo, que estaba dando faena a esto. Aquí pone Buick, que es otra marca de estas que son inaccesibles, por lo menos para mí y para toda la gente que conozco cerca. Buick. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Una vez que aprendieran esto, aprenderla y aprenderlo, ¿no? Que es como captarlo, pues diseñar también sus propios dibujos. Hicieron cosas fascinantes. Y ya dicen desde entonces que van siempre con el ojo avisor, ¿no? Siempre sospechando de a ver qué cosas nos pueden ir transmitiendo la naturaleza. También os quería contar esta actividad que es muy interesante. Si queremos enseñar a nuestros alumnos a diseñar o a ser capaces de apreciar la estética que hay detrás de diseño o diseños de productos, pues podemos hacer algunas actividades como esta. Con papel de color podemos hacer que dibujen, que recorten formas geométricas sencillas, cuadrados, rectángulos, y que dibujen con reglas alguna forma, y las recorten y las muevan. Y solo con ese hecho de mover, mirad qué cosas se pueden componer. Son recortes de cartulinas de color sobre fondo blanco, ¿vale? Mirad qué interesante. Hay montones de diseños, incluso de marcas, de logotipos, sobre todo ochenteros de los años 90, que utilizan mucho esta técnica. Pero mirad qué creativa y qué expresiva es también. Aquí en la esquina inferior de la derecha, eso si lo juntamos es un cuadrado. No se puede perder material. Cuando se recorta y se separa, no se puede perder ni una hebra, nada. Todo tiene que quedar. Entonces, hay que primero construir mentalmente para ver cómo se organiza. Hay un montón de triángulos, simplemente se mueven. Por favor, intentad hacerlo y divertiros vosotros también, ¿eh? O fijaros, un cuadrado negro, si recorto parte y lo traslado, lo muevo, mirad qué diseño puede generar, ¿eh? Un momentito. O aquí, sigue siendo un rectángulo del que se le han desprendido una serie de piezas y se han colocado justo al lado. Y estamos jugando con ese tipo de combinación blanco y negro. Y este, que sigue siendo un rectángulo. Si nosotros incorporamos ese trocito abajo, el otro lo volvemos a colocar en su sitio, vamos colocando todo, se cierra todo y se queda como un rectángulo negro. La verdad que también es un descubrimiento. Yo cuando lo hice en su día, yo tengo cuadernos enteros hechos de esto, porque me encantaba. Y es muy interesante para diseñar, para cualquier otra cosa. Es un recurso que también podéis tener, ¿eh? Pues ellos tenían que igual, a partir de eso, diseñar. Y luego quería explicaros este ejemplo. Mirad, si queremos nosotros diseñar algo, pues podemos hacer referencia a Bruno Munari, que es el autor de este texto, que esto es una descripción. No voy a hacer el juego con vosotros porque no tengo tiempo, pero una descripción de forma, como si estuviera describiendo un producto que hubiera diseñado, pero realmente lo que está describiendo es una naranja. Y la está describiendo con un vocabulario muy técnico y fijándose en todos los detalles, como si nunca se hubiera visto una naranja. Cuando vemos una naranja a partir de esta descripción, comprendemos de verdad lo que es una naranja, ¿no? Con las características que tiene, con esa piel, la función que tiene cada esa piel. Es muy interesante y cuando tengáis el PowerPoint, por favor, darle un vistazo. Los jugos, que cada uno de los gajos parece que están diseñados, es como si alguien, ¿no? Hubiera diseñado perfectamente esa fruta para que se proteja lo de fuera, tenga una película intermedia, luego tiene una serie de jugos que se pueden ir sacando para comérnoslo cómodamente, que nos caben perfectamente en la boca, ¿no? Entonces, ya sabéis, el autor es Bruno Munari y es un autor, un analista de arte interesantísimo. Bueno, como no es mío, pues por eso lo digo, ¿vale? Aquí tenéis una naranja y aquí tenéis, por ejemplo, un análisis que hice yo primero de la fruta para poder explicarle a los alumnos. Y ellos pues hicieron descripciones iguales de técnicas, iguales de descriptivas de frutos como el coco, una piña, ¿vale? Muy, muy interesante. Ya, yo creo que ya nos queda poco, pero bueno, me voy a abreviar. Igual, ¿cuántas veces hemos hecho con los alumnos debates, ¿no? Y hemos intentado que aprendan ese tipo de destreza y que sean capaces de defender sus ideas, siempre de forma educada, con unas reglas, sin atacar al contrincante, sino a su idea, de manifestar su pensamiento crítico, de evolucionar, ¿no? Como seres pensantes que somos. Pues, por ejemplo, a partir se pueden hacer debates de muchas cosas. Pues yo cogí, por ejemplo, de las funciones del arte. Ya sabéis también que el arte ha cumplido muchas funciones a lo largo de la historia. En determinados momentos tenían una única función. En épocas romanas, pues sobre todo manifestar el poder imperial, ¿no? Pues con retratos, con columnas. Y ahora mismo pues tenemos la suerte de que el arte tiene muchas funciones. Hay funciones de simplemente mostrar la belleza por la belleza, hay funciones de crítica social, como por ejemplo algunas actividades que hemos hecho con Banksy, ¿no? Como este artista urbano.
Y hay muchas funciones que cumple, pero bueno, lo que no sabemos con seguridad es qué función cumplía el arte prehistórico, ¿no? Las pinturas rupestres, sobre todo las franco-cantábricas, ¿no? En el norte de España y el sur de Francia, en un periodo que está ahí. Pues a partir de este tipo de contenidos generales que siempre se ven con los alumnos cuando se les da prehistoria, siempre se explican cosas, pues se puede profundizar mucho más y sobre todo ayudarles a que ellos comprendan que la mayoría de las teorías que existen sobre este periodo, este arte, este estilo, la mayoría de las teorías que existen sobre su función, pues no se le ha ocurrido a cualquier persona una mañana que se ha levantado y ha dicho, seguramente será por esto, ¿no? Sino que detrás hay un equipo de teóricos, de científicos muy involucrados, que cada uno utiliza un método diferente para luego concluir con una serie de hipótesis o de teorías, ¿no? Entonces, hicimos un debate, 4 bandas. Yo conozco bastante este tema, estuve preparando 4 folios, porque tenía que ser a 4 bandas, defender cada grupo una teoría diferente de interpretación de este tipo de pintura. Cada uno conocía solo una, ¿no? Conocía la que, aquí tenéis una serie de imágenes, a ver si paso rápido. Cada uno, primero hicimos una descripción, simplemente como hace un artista o un historiador o cualquier persona cuando ve una obra hace una descripción, ve qué elementos hay, cómo lo han hecho, intuye, pero eso no es solo, no nos podemos quedar en esa capa tan básica, tenemos que intentar pasar algo más allá, como pongo ahí, al terreno más pantanoso, el de la interpretación. Y nos tenemos que ayudar por algunas preguntas como esta, ¿no? Si queremos interpretar algo o queremos crear una teoría interpretativa, no se nos pueden olvidar responder en nuestra teoría a este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, como es un tema que está vigente todavía, pues yo le proponía estas 4 teorías, muy desconocidas para ella, porque casi siempre cuando se explica alguna teoría es la de la magia simpática, aquella de que se pinta porque si lo pinto voy a tener más suerte, mañana lo voy a casar, que ellos bromeaban conmigo diciendo, yo quiero una Play, voy a pintarla en mi habitación, a ver si mañana tengo la suerte de tenerlo. Digo, a lo mejor tu madre se apiada de ti y ve que tienes tanta ganas de tener una Play que dice, anda, vamos a comprársela. Pero no porque de forma espontánea vaya a aparecer. Entonces cada grupo de alumnos se empapaba bien de esa teoría, preparaba sus argumentos para exponerla, sus puntos fuertes, intentaba prever cuáles eran los puntos débiles que le iban a atacar y hacíamos una serie de rondas de presentación y los demás iban atendiendo a cada una de esas teorías, iban anotando cuáles eran las críticas que le iban a hacer, ¿no? Entonces, estoy viendo aquí lo de las preguntas, estupendo. Me alargo entonces, genial. Bueno, luego di una opción por si queréis, si no, pues me escribí un correo o lo que sea. Mirad, las reglas, por supuesto, las reglas lógicas, ¿no? Moderado por el profesor o la profesora, las exposiciones y sobre todo hacerlo de forma seria, que esto, no os podéis imaginar. Parecía yo este tipo de acción, de actividad, nunca he hecho ni siquiera cuando estudiaba Bellas Artes ni Historia del Arte y me duele en el alma que no lo hayan hecho conmigo. Es algo que sería muy interesante que se pudiera hacer de forma práctica y me consta que todavía no se hace, por lo menos en la Facultad de Sevilla, ni en Bellas Artes, no, porque yo me paso mucho por allí y conozco. Entonces, es una pena que no se haga, porque de verdad se aprende, ellos aprendieron muchísimo. A los pocos días, cuando me volvieron a ver, me dijeron que habían incluso soñado con eso. Entonces, cada uno expone su teoría, van viendo las debilidades y van conociendo mucho más al autor, a las personas que detrás de esos pinceles, de esas manos, de esas huellas, iban reflejándose allí. Por supuesto, una serie de reparto de roles, ¿no? Hubiera ahí para que cada uno de los miembros de cada equipo pudiera defenderse. Por supuesto, esto no se aplaude, no se silba, no se grita, que hasta le hace gracia, porque por lo menos los alumnos que tenemos en concreto son excepcionales. Mirad, esta ilusión del iceberg, que no tiene nada que ver con la teoría del iceberg de escritura de Hemingway, seguramente que os suena. Ya sabéis que los icebergs son grandes bloques de hielo que están ahí a la deriva en las zonas polares y que lo que asoma normalmente es un 20% de su volumen, la gran parte de su volumen está abajo. Y esta ilusión, un iceberg sirve para hacer una ilusión del iceberg, sirve como pretexto para hacer algo importante con los alumnos. Todo este tipo de ejemplos, aunque nosotros hoy nos estemos centrando más en la creatividad, todos los programas, y vosotros lo sabéis, un alumno no solo se educa con contenido, ni siquiera ya desarrollando su creatividad, sino que hay que tener siempre muy presente su evolución social, emotiva, ¿no? Su salud mental, ¿no? Y a nosotros nos interesa mucho en los programas que hacemos con ellos, siempre son programas que se llaman cognitivo, creativo, emocional y social. Tienen todos esos componentes y todos esos componentes se intenta trabajar en el aula a diario, de forma explícita o implícita. Entonces, con esta idea del iceberg, pues intentamos hacer esto, ¿no? El iceberg solo asoma una parte muy pequeña y gran parte no está. Pues con la ilusión del iceberg, por ejemplo, si la aplicáramos al contexto educativo,
la parte que es visible, lo que todo el mundo ve de los docentes, que es, vaya suerte las vacaciones que tienen, vaya suerdazos que tienen, vaya tiempo libre que tienen, ¿no? Ven solo lo fácil, ven que tenemos mucha suerte, pero nadie ve lo que nos ha costado, ¿no? A los docentes, a vosotros, el puesto que tenéis, si a lo mejor habéis sido interino, los años, cómo podéis conciliar vuestra vida, lo difícil que es gestionar un grupo tan diverso en un aula, con los poquísimos recursos que hay, encima ahora también alumnos de capacidades, encima ahora alumnos, ¿no? Todo ese tipo de cosas no se ve. Entonces, queríamos trabajar con los alumnos, pues eso, la ilusión del iceberg, hicimos dos modalidades, sobre todo con los mayores, que también os animo a que lo hagáis, sea este tema u otro. Pues lo primero que hicimos fue la ilusión del iceberg del adolescente. ¿Quién mejor que ellos para analizar esta situación? Todo lo que la gente ve de lo que es la adolescencia en sí y la adolescencia actual, y lo que los demás no marcamos, pero ellos lo sufren o lo ven y les molesta, ¿no? Es como darles voz para que ellos se defiendan, no es que se justifique, sino se expliquen. Entonces, como veis, hicimos un trabajo súper intenso. Bueno, allí hubo más de una lágrima. Parecía que teníamos que poner la lacrimosa de Mozart, porque allí todo el mundo se desahogó, nos conocimos muchísimo más, yo a ellos, ellos a mí y entre ellos, porque se abrieron muchísimo. Como era algo que parecía que no está relacionado con los contenidos, pues, y es algo que les interesaba, porque en la adolescencia, es el momento vital en el que están, pues bueno, qué cosas comentaban de lo que todo el mundo ve, ¿no? De lo fácil que es ser adolescente. Tienen una vida muy fácil, todo es fiesta para ellos, tienen mucho tiempo libre. Es decir, una serie de estereotipos y de prejuicios, que es cierto que existen algunos que tienen esa vidorra, pero la mayoría son estereotipos y prejuicios y a ellos les duele muchísimo. Y luego, fijaros en la proporción tan diferente entre lo que no ven. Ellos marcaron un montón de cosas que los piensan que los adultos o los docentes o toda la sociedad no considera de lo que es el hecho de ser adolescente. Nos analizan continuamente, tenemos muchos deberes y exámenes, no tenemos tiempo para salir, ¿no? Y algunas de las cosas que decían, pues la verdad que habría que reflexionar, ¿no? Que les obligamos, ¿no? La sociedad, el sistema educativo les obliga a decidir cosas que ellos ni siquiera saben porque no se conocen, cómo van a decidir ya por su futuro. Y cosas así muy profundas que también os animo a que lo leáis con detenimiento. Este fue la primera ilusión y la segunda fue la de las altas capacidades igual. Si un adolescente tiene una situación, pues, dura que afrontar, ¿no? Porque todas las etapas de la vida son duras, no solo la adolescencia, pues ser un adolescente y de alta capacidad, pues tiene una doble excepcionalidad, ¿no? Como se dice también en este caso. Pues tienen unas cosas asociadas a la adolescencia y otras altas capacidades. Pues les molestaba mucho, les escuece mucho que piense todo el mundo que todo se les da bien, o que todos son iguales, o que tienen ya la vida resuelta, ¿no? O que son presumidos y alardean de sus capacidades. Yo de 600 alumnos que tengo los conozco a todos y otros años ha habido otros muchos diferentes, ¿no? Pues muy poco porcentaje alardean de sus capacidades, más bien o se avergüenzan de ellas o no son conscientes o no las valoran. Y fijaros abajo, que a lo mejor no lo veis bien, pero abajo hay un montones de cosas que ellos consideran que se tienen que hacer visibles, que no saben por qué están debajo del iceberg. Muy interesante, ¿eh? Os quiero enseñar algunos ejemplos también de actividades que son en sí creativas, que las podéis usar. Por ejemplo, esto en la parte de arriba es una serie de dibujos que hice como yo soy dibujante también, para, para los alumnos nuestros, pero luego me salió dibujar desde esta perspectiva todas las iglesias y edificios y monumentos de Sevilla, de algunos pueblos. Fijaros qué interesante también para la capacidad creativa y la capacidad espacial. Hay una iglesia vista desde arriba, de forma cenital un poco oblicua, y luego una serie de portadas, que son obedecen a las 4 portadas más o menos, a las 4 caras principales, y luego los alumnos lo que tenían que identificar ahí era en qué cara correspondía cada uno de esos personajes que estaban dibujando. Pero lo importante de esto no es que resuelvan eso, que es súper fácil. Lo importante para los alumnos de alta capacidad, cuando conocen ya la estructura y en qué consiste cada una de las actividades, es que ellos no resuelven pasatiempos, ellos las diseñan, ¿no? Mirad, una alumna lo que hizo, pues diseñó igual. Y de la misma forma, un robot con unos personajes que están dibujándolo en las diferentes caras y luego 4 caras. Mirad hasta dónde se puede llegar. Hay que intentar siempre llegar al máximo. Nosotros no podemos tener límite como docentes para pedirles cosas porque si nosotros limitamos o no somos creativos a la hora de diseñar este tipo de actividades o cualquier otra, o pensamos que a lo mejor son muy difíciles, pues no le proponemos ese tipo de posibilidad, ¿no? Siempre hay posibilidad, tenemos que intentar siempre tirar hacia arriba de ellos en la creatividad o en cualquier ámbito. 10 minutos, ¿vale? Fijaos,
Si queremos diseñar mobiliario y tenemos un piso pequeño, pues vamos a diseñar algo que pueda compactarse, ¿no? Que es súper difícil, se puede hacer luego en 3 dimensiones. Aquí tenéis una serie también de mesas, de sillas, que cuando se cierran se ordena y, bueno, si viene tu suegra o tu suegro, ¿no? Como siempre tienen muy mala fama los suegros, lo encuentra todo ordenado. Es súper interesante hacer este tipo también, porque asociado a la creatividad, pues van todas las áreas, ¿no? Las áreas lógico-matemáticas, todas las que conocemos y que se saben que se evalúan. Mira también para los de ámbito así más de primaria. Podemos diseñar, si estamos hablando de los refranes, ¿por qué no darle la posibilidad de que los refranes que normalmente tienen 2 partes puedan descomponerla y puedan crear un pasatiempo como este? Esto lo hizo un alumno que tendría 11 años o así. Le he puesto un eso azul para borrar los nombres, ¿vale? Entonces, al final, ellos lo hicieron y yo a algunos se los edité porque montamos una exposición de pasatiempos. También es muy interesante cuando ellos ven su obra y cuando se validan de esta forma y se expresan de esta forma que están, hombre, parece más profesional, valoran mucho más su trabajo y realmente lo importante no es darle este aspecto editado, lo importante es lo que hay detrás, es el diseño. Aquí tiene, por ejemplo, un perro luno, perro ladrador, poco mordedor, ¿no? En boca cerrada no entran moscas. Y es comprender bien el refrán y luego ser capaz de trasladarlo y dividirlo en 2 partes. O este mismo, una única imagen es la que contempla todo el refrán, ¿no? Nunca me sale ese, el del grano de arena que parece una montaña, cada maestrillo su librillo, la cabra tira al monte, ¿no? O diseñar este tipo de pasatiempos. Y súper interesante, se puede hacer con cualquier temática. O busque color en el dibujo de abajo. Son alumnos a los que les encanta hacer este tipo de actividades y, ¿por qué no? Si ya sabemos cómo funcionan, ¿por qué no las podemos nosotros inventar y desarrollar? Esta actividad también la utilicé, la modifiqué, este dibujo, este es mío, pero lo modifiqué para el taller que os dije de espías, ¿no? Igual, los alumnos tienen, en principio, que seguir esas estrellas, ver cuáles son las pistas para identificar al sospechoso en ese caso. Pero eso es muy fácil. Yo lo que quiero es que ellos sepan luego, paso a paso, cómo pueden crear una actividad similar a esta, que lo hicieron con monstruos. Ahora voy a enseñar algunos ejemplos. Entonces, para ello, primero, tienen que pensar la temática, organizarla siempre en esa estructura que parezca como si fuera una rueda de reconocimiento, crear una serie de pistas que sean, cada pista vaya eliminando a algunos de los personajes, que no empecemos con pistas tan grandes que al final descartemos muy pronto. Necesitamos por lo menos 4 o 5 pistas. Mirad, qué curioso, qué interesante lo que los alumnos hacían. Siempre, a mí siempre me sorprende. Yo hay veces, ya me atrevo con todo con ellos, porque si siempre me sorprenden para mejor, nunca me quedo pensando: "Uy, al final no ha sido para tanto", ¿no? O no han sabido resolverla, porque nosotros ya nos preocuparemos de desglosarle, fasearle cada una de las actividades para eso, ¿no? Que yo, conste, nunca me comería un elefante, pero que un elefante te lo puedes comer a trocitos, ¿no? Una cosa grande, si la descompones en muchos pedazos, también te la puedes comer. Y cualquier actividad grande, si se descompone y se facilita, igual. Aquí, por ejemplo, hay monogramas. Los monogramas que todos conocemos son de otro tipo, son los que se utilizan también en publicidad, pero ¿por qué no? ¿Por qué no utilizar letras que la palabra que identifica ese elemento de ese objeto y que tenga esa forma? No es fácil, no es fácil la primera vez, probadlo vosotros y lo hacéis. Es otra cosa, cada vez que diseñéis un tipo de actividad, hacedla primero vosotros, por muchos motivos. Primero para disfrutarla, para ver también el alcance que puede tener esa actividad, para ver la dificultad que tiene irla simplificando, ¿no? Para todas esas cosas es importante que primero las hagamos nosotros. Aquí tenéis la palabra mosca, con su forma, una holandesa, esta típica que va con la lechera, o también monogramas de emociones, la palabra jovial. Ahora mismo en el centro, como hemos cambiado de centro, la directora pues ha hecho con un centro muchísimo más grande, las paredes están decoradas con un montón de dibujos que he preparado y estos están también, con un montón, por ejemplo, la persona con su cuerpo está denotando que está preocupado, pues aquí, o está encantada con los brazos abiertos recibiendo, o una persona valiente, o ágil, o fuerte. Mirad, me encanta poneros esto porque soy de un entorno educativo y los alumnos cuando, por ejemplo, trabajamos sobre, yo qué sé, las leyes de Murphy, que son tan conocidas, pues estos fueron los resultados de algunos. Típico que faltas un día a clase y ese día pues ponen un montón de deberes, ¿no? Y está chiquillo desesperado. O cuando necesitas un 10, no menos, porque está estudiando mucho y ahora le quitan una centésima, ¿no? Porque no ha puesto el nombre. Pues esto son la percepción que tiene de vosotros y de nosotros algunos alumnos, ¿no? Y es muy simpático. Mira, este tipo de actividad, por ejemplo, estamos haciendo un taller, hemos terminado hace poco un tema de desarrollo de probabilidad y combinatoria para niños de primaria.
Probabilidad combinatoria, bueno, ahí cabe desde lo más complejo hasta lo más sencillo, ¿no? Pero también tenemos que ser creativos a la hora de diseñar. Y a la hora de practicar la combinatoria, es decir, si yo tengo 5 jerseys, 4 vaqueros y 3 zapatos, ¿de qué forma posible puedo combinar todas esas prendas y crear modelos diferentes de ropa? Pues bueno, eso se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer de una forma práctica con la ropa, no ver, se puede hacer de muchas maneras. De hecho, la hicimos de muchas maneras. Pero una de estas era una actividad creativa, que es esta, es diseñar 6 personajes diferentes, que pueden ser humanoides, ¿no? Personas humanas, o pueden ser animales, o pueden ser... Pero lo interesante es que tengan diferentes características, más gorditos, más grandes, más delgados, más finos, y a cada uno de ellos vestirlo con una serie de prendas, ¿vale? Voy a pasarlo porque así lo vais a entender mejor. Entonces, la actividad, ellos tenían que hacer una especie de juego para sus compañeros. En la parte de arriba, esos 6 personajes o 7, cada uno hizo lo que él, hasta donde quiso, cada uno de esos personajes lleva una serie de prendas. Luego abajo tienen que volverlos a representar, volverlos a dibujar, pero vestidos de otra forma, usando prendas de los demás compañeros, intercambiando prendas. Y la idea era que intercambiaran casi todas las prendas. Por lo tanto, el que está más gordito se pone algo muy pegado, pues gracioso. El que es más alto se pone algo corto, le queda corto, es simpático y se divertían mucho. Pero también tenían que incorporar prendas nuevas abajo y algunas de las que estaban arriba no ponerlas, porque esto era una actividad, estaban diseñando al mismo tiempo una actividad de atención. Los alumnos, cuando recibían la actividad de los compañeros, tenían que detectar eso. ¿Y cómo se hace esto? Pues con mucho trabajo, así, teniendo muy claro la organización, que esto es lo que más resistencia tenemos todos de la parte menúa. Nos gusta ya las cosas terminadas y si puede hacer del tirón. Y hay que acostumbrar, sobre todo a los alumnos de alta capacidad, que están acostumbrados a hacerlo todo rápido, a que hay que seguir un proceso también, porque llegará un momento en que todo de forma mental no se podrá hacer, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos también a hacerlo paso a paso. Y aquí veis cómo cada uno de los personajes va numerando las prendas que tiene, para controlar lo que tiene y para luego ir controlando abajo, cuando se hace la segunda parte, qué cosa le pongo aquí y cuáles son las piezas de prendas, cuáles son las prendas que no voy a usar y cuáles son las prendas que voy a utilizar nuevas, ¿vale? Que voy a incorporar. 3 minutos, ¿vale? Y aquí tenéis el resultado final, ¿vale? De cómo se organiza. Este sería el resultado este es otro alumno, de cómo quedaría la actividad, ¿vale? Rápidamente, aquí, si por ejemplo estamos hablando de los sueños, pues muchas veces se trabaja con los alumnos una representación de su sueño más negativo que haya tenido, el más positivo o recurrente, aquel que se repite muchas veces. O esto de otra acepción del verbo soñar, que es soñar despierto, soñar con lo que quiero ser. Muchas veces, pues hemos trabajado en el aula también, que eso también lo podéis hacer vosotros en vuestra sesión tutorial, si tenéis un tutoría, pues las expectativas que tengo de futuro. Pues uno de los alumnos pensaba, según su expectativa, iba a ser un súper dibujante, bueno, iba a dibujar súper guay, muy feliz. Pero luego, después de hablar de esta conversación, pues vio que, bueno, pues a lo mejor va a ser muy feliz, pero va a tener un estrés que no tiene ahora como dibujante, ¿no? Que va a tener que obedecer a una serie de tiempos, ¿no? Se va a estresar, ¿vale? Rápidamente, ya me queda muy poco. Mirad, esto quiero que lo veáis. Unir palabras que tengan el mismo inicio, que a lo mejor son palabras diferentes. Cigarro y cigarra son términos muy diferentes que se parecen, aunque solo se cambia la última letra. Y tienen que combinar esas dos imágenes de forma creativa. Aquí tenemos una cigarra, por ejemplo, fumándose un cigarrillo. Foco y foca. Una foca que le está dándole un foco de luz, la está marcando. Ya lo veréis con más tranquilidad porque lo vais a tener. Pero mirad, que quiero un segundo. ¿Qué no puede pasar? Pues a mí no me pasa más diapositivas. No sé con quién me puedo comunicar, pero ahora mismo no me pasa ninguna más. No sé si se ha bloqueado ya esto. Mirad, de esta forma, cuando tengáis el PowerPoint, ya queda muy poco. Otras imágenes que yo os quería enseñar eran estas. ¿Cómo se resuelve ese tipo de cosas? Le podemos dar una serie de parejas de palabras, de términos muy parecidos, y ellos tengan que buscar una conexión, como acordaros de la técnica esta de conexionar imágenes, original, diferente. Aunque a todos los alumnos les demos el mismo tándem de palabras y más palabras de foco y foco, cada uno resuelve de alguna forma. Otro ejemplo que tenía en la siguiente lámina, que no sé por qué no aparece, de foco y foca, era una foca jugando con su nariz con un foco de estos que hay en los sets de televisión, ¿no? Ahí cada uno interpretó esa pareja de palabras como quiso. Bueno, pues no sé si será aquí o seréis vosotros, y si queréis, si tenéis alguna pregunta o lo que sea, yo espero que algo de esto os sirva, por lo menos algo, ¿vale? Y que seáis arriesgados. Yo tengo aquí 4 palabras apuntadas que no quiero que se nos olviden, ni a vosotros ni a mí. Lo de hacer muchas preguntas, ¿no?
dejar contar, que piensen, que expliquen, darle la opción esa de preguntarles mucho para que puedan ellos expresarse, de esa forma también profundizar mucho más en las ideas y que también lo emocional, no solo lo cognitivo ni las materias, no nos sequemos con eso. Luego, por supuesto, la idea de combinar y relacionar ideas, materias, no nos dé miedo nunca a eso, que no seamos el agua y el aceite de los departamentos, que siempre sea, porque es muy enriquecedor, siempre se tiende a que haya proyectos multidisciplinares fuera a la hora del ámbito laboral, pero vamos a hacerlo también en el aula. Que cuando se relacionan y combinan este tipo de ideas, lo único que hacemos es saltar de trampolines, que no sabemos cómo vamos a caer, pero por lo menos ese acto es divertido. Arriesgarnos, ¿no? Porque, y luego, por supuesto, la curiosidad, que es el motor de la motivación. Y luego una cosa última, y ya os respondo. Mira, yo no sé la vida lo larga que se me depara, si va a ser muy larga o no. Eso no lo puedo controlar. Lo único que puedo hacer es, pues, no sé, cuidarme, la salud, intentar no correr riesgo. Pero sí puedo hacer una cosa, sí puedo ensancharla, ¿no? La vida la puedo ensanchar todo lo que quiera, porque yo puedo recurrir a hacer un montón de cosas. Y no solo aprovechar cada minuto de mi vida, que también se puede ensanchar estando muy tranquilo sin hacer nada, ¿no? Ensancharla es utilizar todas las oportunidades y vivir cuando estamos con nuestra familia, a tope con nuestras familias, cuando estamos, y aprovecharla. Entonces, al final, si medimos la superficie, los metros cuadrados de esa vida nuestra, si la hemos sabido ensanchar, pues la verdad que realmente no nos importa mucho si ha sido larga o no. Entonces, por ese tipo de mensajes, que yo soy muy pesado con mis alumnos y siempre les transmito ese tipo de cosas en las que yo creo que nunca te viene mal a nadie. Así que bueno, si tenéis alguna pregunta, espero que me hayáis entendido lo primero, porque hablo muy rápida y con muy marcado acento andaluz. Pero bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Carmen. Una sesión súper práctica y creo que todos los participantes han estado anotando actividades. Espero que sí. Interesantes, sí. En el chat no hay preguntas, ¿no? Pero bueno, hay comentarios ¿no? Pues que ha sido pues muy interesante, que muy chulo, la idea de las cartas muy bonita también. Bueno, en fin, que muy bien, muchas gracias. Genial, me alegro y espero que os sirva y sobre todo eso, que el gusanillo y la curiosidad se mantenga y que esta noche no podáis dormir, como los alumnos míos no pudieron dormir con lo de la interpretación de la prehistoria. Que no se pueda dormir, pero no por lo que yo haya dicho, que yo no he dicho prácticamente nada, sino por eso, porque hay muchas opciones y están todas ahí para vosotros, para que las uséis. Yo os mando, Gemma, el PowerPoint y ya vosotros... Sí, lo podemos enviar a los participantes, claro. Claro que sí. Lo único que voy a sacar son las fotos de mi sobrino, de mi primo hermano, que le llevó 33 años, pero lo demás va íntegro, así que sin problema. Vale, perfecto, pues sí, se lo haremos llegar. Y me alegro mucho de haber participado y de que hayáis contado conmigo para esto. Como ya digo, bueno, hay mucho andado, ya tenéis mucho andado, pero bueno, me imagino que seguiréis con las jornadas otros años. Sí. Ya ahora, todos los que vengamos después vamos a hombro de gigantes, ya vamos a hombro de todos los que han ido apoyando esta iniciativa antes. Exacto. Sí, solo recordar als participants que heu de respondre el qüestionari, és l'últim qüestionari de la jornada i teniu temps fins la setmana que ve. Llavors, a partir del dijous, dia 17, tancarem el qüestionari i ja farem el registre de participants. D'acord? Sí, bueno, i jo doncs tancaré la jornada, agrair-vos a tots la vostra participació. De fet, vam començar la jornada, no?, comentant que en un moment en el que estem, en què la societat ens bombardeja amb notícies negatives, doncs penso que veure, no?, el resultat d'aquesta formació, aquestes 3 sessions tan interessants i la quantitat de gent que us heu connectat, que ens heu seguit, tant mestres com famílies, doncs demostren, no?, que més enllà de les males notícies i del que de vegades doncs, transmetem del món de l'educació, doncs el que hi ha de fons és que els mestres, els pares, les mares, principalment el que ens mou a l'hora d'educar, jo crec que és la passió que tenim, no?, per la nostra feina. I aquesta passió doncs, va molt relacionada amb la creativitat. Llavors jo penso i crec que coincidireu la majoria amb mi que aquestes 3 sessions han estat energia pura, no?, per seguir creant, per seguir endavant amb la nostra tasca i per seguir formant-nos, perquè m'ha agradat molt la imatge que has utilitzat, Carmen, del gigante,
Y es verdad, a veces no somos conscientes de que trabajamos sobre lo que otros, ¿no?, nos han ido compartiendo, dejando. Y bueno, creo que es una imagen que hoy por la noche no me va a dejar dormir. Me alegro. Lo Sí, te siento, pero agradezco, me alegro, las dos cosas. te agradezco mucho la xarra d'avui i bé, doncs a tots els participants agrair-vos la vostra participació i us esperem el curs vinent amb una temàtica nova relacionada amb les altes capacitats que ja anireu descobrint. Moltes gràcies. Muchas gracias.